Pereira, Martín, Solari Arena y Arredondo. El pase del que habla todo el país. Ahora En el Destape. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos al Pase. Buen día, compañeros. Tenemos hoy realmente una mesa espectacular para compartir con ustedes las próximas 2 horas con muchísima información. Quería arrancar haciendo una muy breve reflexión que quizás ustedes dirán no tienen nada que ver con nada, así que después la mesa me ayudará a bajarla a la tierra. Pero Milei en las entrevistas que dio esta semana, no sé si vieron que volvió a salir a hablar mucho después de un tiempo que se había guardado un poco, repitió varias veces una frase que ya venía diciendo desde la campaña y también antes, que es una frase que dice que la diferencia entre un genio y un loco está dada por el éxito. Escuchémoslo, por ejemplo, hablando el año pasado con Trebuch, donde él ya desplegaba esta hipótesis. ¿Estás loco, Javier, o no? ¿Sabes cuál es la diferencia entre un genio y un loco? ¿Cuál? El éxito. Está bien. Está bien, dice el pelado. Ahí hay 2 cuestiones que me parece que son destacables o que pueden servir de disparador. La primera es que sin entrar en la evaluación de las capacidades particulares de Javier Milei, digamos que en el bolillero de locos y genios hay 99 locos y un genio. Digamos, las chances de que te toque un genio son bastante bajas. Pero más allá de eso, a mí esa frase me sonaba y la fui a buscar y la encontré. Los invito a ver de dónde sale la frase que tanto le gusta a Milei. Veamos, es un clip muy corto, son 7 segundos. The distance between insanity and genius is measured only by success. Bueno, lo que estamos viendo ahí es a Jonathan Pryce diciéndole a Pierce Brosnan, que hacía por última vez de James Bond en El Mañana Nunca Muere, la diferencia entre la locura y la genialidad se mide por el éxito. Exactamente lo mismo que dice Javier Milei. Y a mí esto me hizo acordar una frase que escuché a un amigo hace unos días, que es... Porque, a ver, en la película esa, el personaje de Jonathan Pryce, me estaba salteando esa parte importante, es un dueño de una plataforma de medios que para subir el rating y mantener sus negocios está dispuesto a provocar una guerra entre Occidente y China. Cualquier casualidad con alguna figura actual es mera coincidencia porque esta película tiene prácticamente 30 años o un cuarto de siglo. Pero a lo que voy, y ahí sí entra la frase que dijo mi amigo, es que Elon Musk parece un villano perfecto de una película de James Bond. Es el tipo más rico del mundo, está construyendo cohetes para rajarse del planeta cuando todo vuele por los aires y llevarse a los suyos a vivir a Marte. Y es el dueño de una empresa con la que manipula elecciones, puede causar guerras, etcétera, etcétera. El problema es que vivimos en un mundo en el cual no hay James Bond. No hay nadie que vaya a saltar de un helicóptero a último momento para arruinarle los planes. Y esto, lejos de ser motivo de desesperación o de desencanto, si lo traemos nuevamente a la Argentina, creo que puede servirnos para pensar un poco también este escenario en el cual no pareciera haber en la dirigencia política nadie que pudiera ponerle un freno a Javier Milei en este momento. Y así como Gran Bretaña tiene en su gran ídolo popular a James Bond, no es el único, por supuesto, uno puede pensar otros, pero es uno de los íconos de Inglaterra, la Argentina tiene ese ícono en el Eternauta. Y el Eternauta no es un tipo que se suelta de un helicóptero a último momento para arruinarle los planes al villano, sino que es un héroe colectivo que ante la adversidad va descubriendo virtudes en el conjunto que no sabía que tenían. Y creo que va un poco por ahí. En vez de seguir esperando que una dirigencia que evidentemente está escuchando otra historia, otra película, sintonice, creo que hay desde abajo, desde lo colectivo, desde cada una de las protestas que se llevan adelante, pero también en lo cotidiano, una lucha que hay que dar, que es tan urgente como la política, que es la de deshacer el sentido común individualista, esa hegemonía de la que se jactaba Agustín Laje en el acto de la semana pasada, como veíamos ayer con Diego Genud. Y en ese sentido, en esa idea de volver a construir
espacios en común y la idea de una comunidad y de algo colectivo ante un sentido común individualista, creo que es destacable la experiencia que estamos viendo por estos días en esta nueva red social Blue Sky. Más allá de lo que pase con Blue Sky en particular, que a lo mejor en 2 semanas todo el mundo se va y vuelve a Twitter. Digo, en esta idea de romper los mecanismos que nos ponen desde arriba, casi sin que nos demos cuenta a través de los algoritmos, para volver a construir algo horizontal entre todos que le dé un sentido sobre el cual después la dirigencia política pueda construir algo valioso, y si no lo hace, aparecerá una nueva dirigencia que sobre ese sentido trabaje y pueda hacerlo. Buen día, compañeros. Buen día, amigo. Buen día. El año que viene se estrena El Eternauta. Sí, la serie es verdad. Justo, Sí. en Netflix, dirigida por un hombre que apoya a un gobierno que cree que la libertad es una cosa individual y no colectiva. Protagonizada, digo, por Ricardo Darín. Pero me hiciste acordar de la charla que tuve ayer con Venegas Lynch, que tuvimos justo esta misma discusión. Él planteaba la libertad como algo individual, entonces decía que vos tenés, ahora con el tema del etiquetado frontal, libertad para ir a comprar el alimento que quieras, y si te querés morir, morite, y tenés la libertad de ir al médico y que el médico te diga si podés comprar determinado pote de dulce de leche. Y yo le planteaba, no, que la libertad era una cuestión más colectiva, que yo soy más libre si el colectivo es libre, y en todo caso yo soy más libre si tengo información para decidir si ese pote de dulce de leche me hace bien o me hace mal, y esa libertad me la da el Estado al ponerle un sellito de etiquetado frontal. Pero es un poco la discusión de ahora, ¿no? Está buena la diferencia entre el Eternauta y el villano ese que planteaste. Porque está un poco hay una discusión cultural en este momento. Absolutamente. Sí, Sí. una batalla cultural, le dicen. Sí, de hecho. sí. Es más que una discusión, ¿no? Sí, Es llevarlo y como diría Warren Buffett, van ganando. No, te corrijo. Warren Buffett dijo que iban ganando en el 2006. En 2011 dio otra nota y dijo ganamos. Después de la crisis de Ya la Lehman terminó ahí. Brothers y de cómo Sí. se saldó, dijo, ya está, ganamos. Recordemos, Warren Buffett es uno de los tipos más ricos del mundo y se reía en un momento y decía, ustedes, hay categorías que dicen que están perimidos, ustedes son viejos que hablan de izquierda a derecha, de capital y trabajo, de todas esas cosas marxistas, y en realidad nosotros seguimos hablando de eso, por abajo, no lo decimos. Y bueno, no me acordaba que dijo que ya ganamos, pero dijo vamos ganando. Y vaya si ganaron, porque en el año 2011, la persona que encabezaba el ranking de Forbes tenía una fortuna de unos 70.000 millones de dólares. Sí. Hoy, el ranking de Forbes lo encabeza alguien que tiene una fortuna de 300.000 millones de dólares. Sí. El ganamos significa eso, que los más ricos multiplicaron su fortuna 5, 6, 7 veces, mientras la enorme mayoría de la población, primero por la crisis de Lehman Brothers y luego por la pandemia, sufrió 2 caídas abruptas en su calidad de vida de la que nunca se pudo recuperar. Y sobre ese malestar después se montan quienes construyen las tácticas que hacen crecer a la ultraderecha. Ahora, los voy a chicanear un poco. Porque. dale. Sí, no, y estoy mirando para allá. Estoy mirando para Opa. allá. Trabajando, viejo. ¿Qué pasa? No, quiero chicanear un poco. ¿Estás bien? Estoy trabajando. Sí, ok. Tengo, con un solo trabajo no se puede. Estoy Claro. en la multitarea. En el Sí, escucho. multiempleo. ¿Qué pasa? ¿Qué no, pasó? quiero chicanear un poco, porque por un lado coincido, por el otro, yo vengo viendo, y lo dije más temprano un poco como provocación en el editorial, que este gobierno logró 2 cosas que tienen que ver sí con el imaginario colectivo, que es frenar 2 angustias que nosotros tenemos hace muchos años, que son la inflación y el dólar. A un costo altísimo, lo discutimos hace un rato largo y tendido con Cande, pero preguntaba, y les abro la pregunta, para que no tengo la respuesta, pero era, ¿qué te angustia más? Lo que pasaba hasta diciembre, que era, no sabías cuánto valía el dólar, no sabías cuánto valían las cosas, pero más o menos te alcanzaba para comprarlas, u hoy, que sabés que la inflación, sabés cuánto cuestan las cosas, porque la inflación lograron desacelerarla, sabés cuánto cuesta el dólar, pero no te alcanza para comprar las cosas. Telenova es un universo Y es de... pero a lo que voy es Sí. que culturalmente, y en nuestras emociones y en nuestro quilombo diario, el gobierno logró, aunque sea comunicacionalmente, solucionar 2 temas que son inflación y dólar, repito, a un costo altísimo, que es una recesión, destrucción de industria, destrucción de puestos de trabajo, aumento de pobreza, duplicación de la indigencia. El costo de resolver eso es altísimo, pero lo resolvió en términos emotivos, decía yo. De momento, ¿no? De momento. Sí. Pero no es una un- sensación de alivio Sí, para alguna no sé- gente, no para sé los si- que no quedan marginados, obviamente. Pero ya estaban marginados.
No sé Algunos cómo la están ven más ustedes. marginados. No, una sensación pero- también como de resultado en términos de un sacrificio que se propone de una... O sea, la narrativa es, acá había un plan platita, una fiesta que no se podía sostener, ahora hacemos un sacrificio y esto se estabiliza con la promesa de que el sacrificio no es eterno. El tema es que lo que uno ve de la dinámica salarial y de la dinámica salarial incluso de las personas que están en las mejores condiciones, o sea, que tienen sindicato, paritarias y demás, hay un estancamiento en esa recomposición. Entonces, en realidad, el sacrificio llega para consolidarse, no para recuperarse, y ahí está esa pregunta que para mí es recontraválida, de, bueno, ¿la estabilidad te reemplaza? O sea, estás peor, pero estás estable. ¿Estás satisfecho? Satisfecho, no sé, quizás aliviado. Es ¿no? como esos enfermos que están en terapia intensiva y te dicen, está estable, ¿viste? Pero está en Claro. terapia intensiva. Y sí. Sí, dale. No. Lo único que me parece es que yo no puedo dejar de volver a los 90 en el sentido de que tengo la sensación de que todos los que quedan en el camino con este sacrificio no vuelven a una senda de beneficios o de bienestar, No, mejor y dicho. si tenés entre 20 y 30, quizá la pasás muy bien, porque todo el sistema de crédito está pensado para los más jóvenes de la economía, los trabajadores más jóvenes, porque tienen más perspectiva de ingreso. Entonces, si vos tenés entre 20, 30, 35, durante el periodo de bonanza, durante el periodo más expansivo, la podés llegar a pasar bien. Pasó eso en los 90. ¿Quiénes quedan afuera rápidamente? Con un tipo de trabajo muy distinto, ¿no? Porque en esa época, los de 20, 30, Bueno, aspirábamos a tener un trabajo estable, en blanco. Claro, claro. En general, uno pensaba su trabajo Sí. a mediano plazo. Y hoy los jóvenes, me atribuyo a Sí. un espacio que ya no, Sí. al que no pertenezco, pero me parece que los jóvenes no tienen esa idea. Sí, del trabajo. andate a Fi Viejo a ver cuánto Rappi hay. Yo vengo escuchando mucho. Sí, pero ese en Tafí argumento. Viejo- Está bien, pero es más chiquito. Hay otro tipo de trabajo informal. Déjeme argumentar. Yo vengo escuchando mucho ese argumento de que el trabajo cambió, las plataformas, el Rappi, el delivery, el Uber. Sí, Eso, pasó. eso pasa en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿eh? No, de Buenos centros Aires, de urbanos. Córdoba, de Rosario. Hay más de trabajo Santa Fe, informal de en Santa Sumale Fe, áreas de metropolitanas. Bahía Blanca, donde Perfecto. vive De él. Tucumán. Sí, de Bueno, Tucumán. sumale áreas Centros metropolitanas, urbanos. todas las áreas metropolitanas. Perfecto. Bueno, como diseño geográfico y socioeconómico es un espanto. Porque no está pensado como no, eso. porque vos... No, por eso. Digo, estoy tratando de argumentar lo siguiente. La idea de que el trabajo se modificó para todos, para todo el mundo, para mí es incorrecta. Se modificó para un sector social determinado que vive en un área geográfica determinada. Y ese sector social que vive en un área geográfica determinada, hoy tiene el Uber, en los 90 tenía el remis Un taxi. y el parripollo o otro emprendimiento. Bueno, ya sé que me vas a decir que no, porque entiendo que todo el mundo cree que la historia se inventó ayer y que el agua caliente se inventó anteayer, pero no pasa así, Nico. Rebusque hubo toda la vida, rebusque había en los 80, rebusque había en dictadura. Pero Cada no vez hay que más se- rebusque Pero ahora. economía que de antes. plataforma no es rebusque. No hay, Claro. no. Economía de plataforma no es rebusque. Es un Bueno, hecho, está bien. no es una opinión, Adrián. Salvo- Está estudiado. ¿Cómo no es rebusque? ¿Cómo no es rebusque? ¿Vos decís que el tipo que maneja un Uber no es un rebusque? No, es su trabajo. Es su trabajo. Para mucha gente por es su eso trabajo. es lo Para mismo, algunos es un es lo mismo, complemento, para es su otros es un trabajo, trabajo lo de mismo todo el era el día. remisero de los 90, lo mismo era, no sé, cualquier rebusque de los 80, existían siempre formas de tener algún tipo de actividad con ingreso. Sí. Eso existió siempre. Hay una diferencia Y grande. posibilidades. Ahora No, hay la alguien- diferencia es que se aplica la tecnología a las nuevas modalidades de No, te empleo. estás perdiendo un capítulo que es que ahora hay alguien que capta renta sobre eso. Eso no existía. Pero el remisero no trabajaba solo, trabajaba en una remisería. No, puede trabajar solo. Ahora hay alguien. No, no la trabajaba diferencia- solo, Ari, no La trabajaba diferencia solo, en el muchachos, capitalismo en de serio, no plataforma. pasaba eso. Pero pará, la diferencia ahora es que alguien capta una Es renta increíble, sobre pero en serio, eso. Yo entiendo que todo el mundo crea que la Pero historia empezó con incluso- Elon Musk. no, No, pero- empezó con Elon Musk, empezó antes la historia. Incluso es Estos lo mismo planes de para vos hambre ya que- se aplicaron más o menos parecido muchas veces antes. Pero para vos es lo mismo que esa plusvalía se la quede, en todo caso, el dueño de una remisería que vive en el mismo barrio, No, no o que es se lo la quede el mismo. dueño de No, no Uber. estoy diciendo que Cambia sea- absolutamente todo el No, panorama. lo absoluto, discuto yo lo absoluto. Esa idea de Siempre.
Es tu... No, Es pero me que parece bien, discuto es lo tu forma. absoluto, porque hay una tentación, la tienen todos los pibes libertarios que vemos en la tele o con los que hablamos, que creen que la historia empezó con ellos hace 20 años. No pasa Bueno, eso. pero Pero eso la es lo subjetividad normal. también me parece, ¿no? Que tiene que ver con las plataformas, el teléfono, Pero por todo supuesto eso que sí es cambian las totalmente condiciones. distinto. ¿Cómo no van a cambiar las condiciones? No soy necio. Es obvio que el teléfono cambió las condiciones de comunicación. Lo que dice el Gordodán es verdad. Pero no es solo de comunicación, es de subjetividad. Está bien, Vos, pero vayamos de a un tema a la aparentemente no vez, tenés porque si no jefe. es difícil. Yo digo, es obvio que la tecnología alteró mucho de los comportamientos sociales, incluido el comportamiento económico. Es obvio eso. Es una obviedad absoluta. Ahí sí tenés algo absoluto. Es una obviedad absoluta. La tecnología cambia los comportamientos sociales y lo hace a una velocidad mucho más vertiginosa de la que estamos preparados para afrontar. Sí, Pero además no es lo permite, mismo. me parece, Hoy el trabajo asumir más nuevas busca- formas de gobierno. Te gobiernan de otra manera a través de la subjetividad, Bueno. a través de los teléfonos y no sentís que te están gobernando, no sentís que te están disciplinando. Yo no te digo, están cambia la tirando caja de a- herramientas, te cambia sentís las parte. herramientas que está en la caja de herramientas, por supuesto. Ahora, el trabajo hoy más demandado, vos entras a LinkedIn ahora, ¿saben cuál es el trabajo más demandado? Prompter Engineer. Es el encargado de darle instrucciones a la inteligencia artificial. Eso era el año pasado, eso hoy ya no. Hoy, Pablo, me fijé esta mañana, Nico. Bueno, Me fijé esta mañana. cambió la tecnología, Pero- ya no se usa Está bien, pero esta mañana me fijé cuál es el más demandado en LinkedIn hoy. Perfecto. No, puede ser, tal vez del año pasado tuvo un intervalo en el medio y hoy vuelve a ser hoy, no sé por qué, fin de año, no sé qué habrá pasado. Hoy, me fijé hoy. Perfecto. Entonces, es un trabajo que no existía hace 2 años. ¿Pero vos decís que la gente se puede bajar del Uber y laburar de eso? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hay un vértigo en la cantidad de cosas, de actividades laborales que ofrece y de modificación de conductas, naturalmente, porque ese trabajo en general se hace desde cualquier lado, se hace con una computadora. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Resumo. La provocación de Ari, la retomo. Gracias. Me parece que Milei conduce un gobierno con pretensiones autocráticas, pero lo hace con convicción, lo hace con vocación, lo hace con voluntad de gestión. Y eso le da un hándicap respecto al resto que está mirando su quintita. Respecto al resto del ecosistema político me refiero, que está mirando su quintita. Incluida su vicepresidenta, de la que después vamos a hablar, que se desayunó la cena, pensó que tenía dada ya la sucesión, y ahora Milei, con ese combo de convicción, más vocación, más audacia, porque tiene bastante audacia, probablemente se la desayune a ella. ¿Puedo decir algo en respecto a lo anterior como persona joven? No, como joven y como economista, porque hay algo de verdad en términos de, obviamente, que hay ciclos económicos y demás, y algo que cambia en la subjetividad que para mí tiene que ver no con una comparación en los 90, sino una comparación más del cambio que hubo con la dictadura, con esta cosa de un momento donde todo está puesto en las finanzas y que para hacer plata hay que entrar en estos esquemas que muchas veces son estafas, pero que también dan esta idea de, bueno, hacer un curso de coaching y te vas a convertir en financista y vas a ser tu propio jefe y millonario y Dubái. Y me parece que eso sí es parte de la época y que tiene que ver con Caputo como ministro de Economía y con una pérdida del valor del trabajo como el trabajo, no voy a decir dignifica, pero el trabajo como el espacio de producción y de realización de riqueza. Y ahí yo tengo un tape que lo vengo teniendo hace 3 días y nunca lo podemos poner, así que lo Es pido, ahora. que es el tape Metelo, 1 metelo. de cómo explica un pibe una estafa Ponzi. ¿Lo tenemos ahí? Bien. Pero que me parece... Ahí está. Yo lo conocí a través de unos amigos que empezaron invirtiendo 100.000, 200.000 pesos. A los 7 días empezó a cumplía normalmente. Bueno, ahí me metí yo, invertí 100.000, a los 7 días me dio 200, después invertí 300, me dio 600, después ya invertí un monto grande de plata, vendí una moto e invertí bastante. Y la situación es que ahí se le congelaron las cuentas, se le congelaron todas las cuentas, supuestamente. Y ahí no empezó a llevar, con ese tiro no empezó a llevar que la semana que viene ya soluciono una cuenta, que la otra semana ya me solucionan la otra cuenta.
Bueno, y ahí se explica justamente, me parece, lo perdidos que estamos en relación a qué es el dinero, cómo se gana dinero y cómo funciona esta idea de cómo se construye riqueza, básicamente. Porque la idea con un ministro de Economía que tiene el premio al mejor ministro de Finanzas del mundo y todo está puesto en la timba financiera, en la tasa de interés y en hacer plata por la plata en sí misma, bueno, obviamente que cala en la subjetividad de que yo pongo plata y a los 7 días me dan un rendimiento extraordinario que obviamente que una persona que sabe se da cuenta que es una estafa, pero que en el sentido común que estamos trazando, donde las finanzas parecen ser la respuesta de todo, bueno, cala, y cala cada vez más hondo. Tiene 40 años esto, Cande. No, tiene mucho más. No, pero Ponzi fue en 1920. pero en Argentina este comportamiento, recomiendo ver Plata Dulce. Este Bueno, testimonio sí, que vamos a re. escuchar está en esa, así, casi textual, en esa película de gente que creía que se salvaba porque ponía la guita en una mesas de financiera, dinero. en una Lo que mesa pasa de es que no dinero. estaba TikTok es- y bueno, TikTok obviamente lo- cambió la lo tecnología. En ese momento masifica. existía el teléfono, lo más novedoso que existía era el teléfono. Claro, pero hoy El está al teléfono alcance fijo, de yo qué sé. todos. Hoy está al alcance de. O sea, Ponzi también los hacía en otra época, el tipo que llevaba en una carreta al pueblo, levantaba El de problema todo, es le la vendía política, no la poción caja de mágica herramientas. y El problema se es la iba. política, no la caja de herramientas. La política que se aplica ahora es la que se aplicó en la dictadura, es la sí, que aplicó estamos de Menem, acuerdo. es la que aplicó Macri. Sí, pero con una Cambia la caja de diferencia. herramientas. Las herramientas sí cambian, porque obviamente. masifica Cambia la otra caja cosa de además de la caja de herramientas, del contexto global. El contexto de la dictadura fue uno, el Plan Cóndor. El contexto de Menem fue otro, el consenso de Washington. No, el contexto de la dictadura fue el plan Cóndor en América Latina, pero fue los petrodólares, fue la pero lo que financiarización de la permití- economía en América Latina dejás? a partir de un problema de Estados Unidos. ¿Querés Ese seguir? es- no, dale. No, bueno, pero es Sí, muy sí. difícil discutir Sí, así, sí, sí, Adrián. dale. No hubo un plan Cóndor que permitió la Sí, dictadura, por no hubo supuesto. un consenso de Washington que permitió el 1 a Sí, 1 claro, durante una sí, década. sí, sí. Bueno, lo que hay ahora en este momento es Elon Musk y Donald Trump, que es radicalmente distinto tanto al plan Cóndor como al consenso de Washington, no solamente en las herramientas, aunque también en las herramientas, porque tienen herramientas ahora que son infinitamente más poderosas que las que contaban en los 90 y en los 70. Ese es el punto. Las herramientas muchas veces cambian el contexto, cambian las conductas de la gente y por lo tanto también tienen que ayudar a repensar las respuestas. ¿No? Si no, a ver, una cosa es absolutizar todo y estoy de acuerdo que es un riesgo. Relativizar todo es otro riesgo. Y es otro problema que me parece que una parte de quienes queremos oponernos a esto tenemos y que hay que saber distinguir. Sí, sí. Bien. Podríamos seguir, yo qué sé, pero es medio aburrido para esta hora de la mañana. Pasemos que entonces estamos todos de lo que acuerdo dijo ayer encima. Toto Caputo. Habló Caputo porque hubo un anuncio del fondo. Contanos un poco del anuncio del fondo y Sí. después lo escuchamos al ministro. Los jueves están estas comunicaciones institucionales de parte de la vocera Yuli Kozak y obviamente en el marco de esta foto que tuvo Milei en Río de Janeiro, en el encuentro del G20 de Cristalina Georgieva y él diciendo, bueno, se viene queremos ayudar a la Argentina en seguir este camino. Bueno, Yuli Kozak habló justamente de este camino que se está abriendo, de esta negociación en relación a un nuevo programa, pensando justamente que el ajuste fiscal fenomenal que está haciendo la Argentina está arrojando resultados impresionantes, dijo, y cito textual, y que están estudiando justamente la posibilidad de adoptar un nuevo acuerdo. Entonces las declaraciones de Caputo en el programa de Johnny Viale tienen que ver con profundizar que este acuerdo efectivamente vendría con nuevos dólares. Si te parece, lo escuchamos. Veámoslo. A hablar primero informalmente de un nuevo programa, probablemente ya vamos a ir a un programa nuevo. Si llegamos a un programa nuevo va a implicar nueva plata. Estamos discutiendo dos cosas, una cuánta plata es y lo que se llama en inglés el phasing de esa plata, o sea, cómo entra esa plata. A vos te pueden dar X, no sé, 10.000, 15.000, 20, lo que sea. Ahora, no es lo mismo que te desembolsen al principio 1.000 que 8.000, que 12.000. Entonces, estamos discutiendo eso. Estamos planteando lo que vamos a hacer exactamente en términos de política monetaria, cambiaria, y cuánto debiera ser la plata y, como se dice, el phasing eso. Bueno. Phasing. Bueno, pero ahí da una información extra que Kozak no había hablado, que justamente
Argentina tiene que iniciar un nuevo programa porque ahora terminan las revisiones en este stand-by, en este tiempo que tuvimos para hacer pago de los intereses. Todavía no pagamos nada del capital que adeudamos. Entonces esto es una novedad de decir, bueno, efectivamente se está trabajando en un nuevo programa que tiene nuevos fondos en esa deuda donde Argentina sigue siendo el principal deudor con el FMI. Un poco naturalizamos que vamos a iniciar un nuevo ciclo de deuda con el FMI. Hasta se nos presenta como una noticia positiva y ya se habla de 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares y la preocupación de Caputo tiene que ver con cuánto nos van a dar y en cuánto tiempo nos van a dar, porque él lo que necesita es la mayor cantidad ya. Pronto. ¿Para qué? Y bueno, para que entren justamente a las reservas del Banco Central, pueda liberar el cepo y pueda responder con esos dólares para que el dólar no se le dispare. Entonces, en ese sentido, con reservas netas negativas en 5.000, 4.000 millones de dólares, necesita al menos 15.000 millones de dólares como para poder tener una respuesta y poder liberar el cepo, que también fue parte de lo que dijo ayer con Johnny Viale en relación a la perspectiva para poder sacar el cepo, que lo tenemos en el tape 3. Seguimos en reservas netas negativas. Sí, todavía Hasta que no estés en positivas no todavía puedes estamos liberar. en 4 billones de reservas netas negativas. Todavía no hemos terminado 100% con los problemas de stocks. Quedan dividendos, digamos, de empresas que les gustaría repatriar. Entonces, cuando se den todas esas condiciones, lo vamos a sacar. ¿Será en el 2025? Sí, va a ser en el 2025. Va a ser en el 2025. Nadie sabe cuánto. Obviamente eso va a depender del Fondo Monetario en relación a la plata que entre y también en relación a las condiciones que imponga justamente el FMI, porque parte de lo que dijo ayer COSAC fue decir, bueno, es obviamente que es impresionante los resultados del ajuste fiscal increíble que está teniendo la Argentina, que es el mejor alumno en el caso de la motosierra fiscal sobre jubilados y salarios públicos, pero también es necesario que tenga un grupo de políticas coherentes, le dijo COSAC, que tiene que ver con, bueno, tampoco van a financiar cualquier cosa y probablemente si les piden cualquier... Bueno, probablemente algo. si le piden levantar el cepo, bueno, haya algún saltito del dólar, del tipo de cambio. Hace 2 semanas contamos en el Destape que la burocracia de Washington se estaba reuniendo con funcionarios del Frente de Todos, de lo que fue el Frente de Todos, importantes. Antes de que se termine este programa, ya están haciendo la evaluación de un programa que no terminó. Acelerando el proceso. Exactamente, hubo por lo menos 3 funcionarios muy importantes del equipo económico, de lo que fue el Frente de Todos, que se reunieron. Uno es el representante argentino en el fondo. Bueno, hay por lo menos, funcionario del Frente de Todos y hay por lo actual menos 2 funcionario o del 3 gobierno. más que me mencionaron a mí. Sí. Lo comento ¿por qué? Porque por un lado están muy apurados. Cuando fue el caso del Frente de Todos, tardó 1 año el Fondo Monetario Internacional en hacer la evaluación ex post. La hizo a finales de 2020, a finales de 2021, o sea... Del acuerdo con Macri. Del acuerdo con Macri. Este acuerdo no terminó, falta un desembolso. Bueno, esto lo conoce mejor Cante que yo. Pero hubo 3 reuniones. Hubo 2 antes de las elecciones en Estados Unidos, una a los 2 días con un funcionario muy importante. Y digo, también esto habla, por un lado, de los condicionamientos, pero por otro lado, de la oposición, lo que siempre mencionamos. ¿Por qué no se sabe esto? ¿Por qué no se sabe que los funcionarios del peronismo se están reuniendo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Para qué, no? ¿Para qué son las reuniones? ¿A qué van? Hay 2 versiones respecto al contenido de esas reuniones. Hacer una evaluación que de un programa que no terminó, porque quieren prestarle cuanto antes. Es necesario otra tener vez. cerrada la evaluación del programa anterior para abrir un programa Exactamente, o sea, es algo regular, pero lo que quiero decir es, están muy apurados en el Fondo Monetario Internacional, en Wall Street, que maneja el Fondo Monetario Internacional, para darle nueva deuda al gobierno argentino y que el gobierno argentino le pague a Wall Street. Hay Finalmente es la determinadas deuda. continuidades, incluso yo. Una recién pregunta, aludí a perdón. un funcionario. ¿Quiénes son los que van? Funcionarios del equipo económico de lo que fue, porque hubo 2 equipos económicos. Pero el que No negoció con el quiero FMI fue hablar Martín. bien del FMI, pero siempre el FMI hace reuniones con el oficialismo, la oposición, organizaciones. pero no funcionan trata de como tener oposición una... en este Pero me está caso. diciendo que Guzmán va y se reúne con el FMI. Funcionarios del equipo económico. Sí, se reunían funcionarios del equipo Guzmán económico. Guzmán tiene actividad Y después- dentro del FMI, por ejemplo, lo que fue el anuncio en octubre de la baja de sobretasas, todo eso fue un trabajo que siguió haciendo Guzmán cuando ya no era ministro de Y hago Economía de la una pregunta. Argentina. Bajo el Estos paraguas del funcionarios- Vaticano, Guzmán tiene una permanente reunión con actores económicos del fondo en
él forma grupo parte de ese episcopal de ecosistema. economistas. Y él forma parte de ese ecosistema. Perdón, y una pregunta. Y después hablamos de, vos estás hablando de Leonardo Matcour, que es el Malcur jefe, es el actual funcionario de gobierno, que era el jefe de asesores de Massa, que era el jefe de asesores de Massa y Sí. que es el representante hoy argentino. es el hombre de Milei ante el fondo. Sí. Esa es la continuidad, digamos. Leandro Y hay Malcur. determinadas Esa es la continuidad. No, para poner nombre y apellido. No, no. Y pregunto. La deuda es una No, política yo- de Estado en Argentina. Yo no pongo nombre y apellido, pero digo, hay por lo menos 3 funcionarios también del equipo de Massa, no solo Matcour. Massa tuvo un equipo económico Correcto. que no se agotaba en Matcour. Y una pregunta, estos peronistas, ¿no pueden decirle al fondo, che, no nos prestes más? Bueno, ahí Hay está. que ver si ellos no creen que es necesario que el fondo les preste más. Es que en el fondo la discusión que ahora plantean los gobernadores en réplica a que el gobierno amenaza con retirar el presupuesto, que es eliminar el proyecto, el decreto, no el proyecto. O sea, una ley que derogue, o no una ley, directamente la derogación del decreto que permite reestructurar la deuda de manera libre para el Poder Ejecutivo. Recuerdan Sí, que eso estaba en la sí, es un discusión tema la semana. clave. Es un tema clave y está directamente vinculada a estas conversaciones con el Fondo Monetario. ¿Qué cree el gobierno? Que hay dirigentes de la oposición que le dijeron al fondo, che, a esta gente no le presten en estas condiciones porque este señor que viene a hablar con ustedes ya les pidió guita para fugársela. E incluso le han mostrado a Guita Gópina, me dijeron a mí, el video de Milei criticando a Caputo por haberse fumado. ¿Se acuerdan Sí. cuando Milei... Perdón, Aguita Gopinath, plagiada por Milei, cierro Claro, paréntesis. sí, plagiada por Milei. Guita Gópina es la verdadera gestora del Fondo Monetario. Es la número 2. Se sabe Sí. que siempre en esas estructuras Es el la número repres- 1 es el jefe la político y representante el la número 2 representante de es el Estados operativo. Unidos. Es la representante de Es la que Estados representa a Estados Pero Unidos. pará, hay una ley además, que el gobierno no se puede endeudar sin pasar por el Congreso. Claro. Pero bueno, la Pero va a con el respetar este gobierno. decreto, esa ley... El decreto vale más. El decreto es para mejorar las condiciones de los bonistas. Para canjes, no para deuda nueva. Claro, pero el pueden sacar otro decreto. Pero está bien, pero el negocio de Caputo, lo que decía recién Cande, es tener un nuevo acuerdo con el fondo, puede ser con guita fresca fuerte, 15, 20 mil millones, pero eso abre la posibilidad de deuda privada, Claro. que es el negocio, el corazón del negocio que viene a hacer Caputo. El corazón del negocio que viene a hacer Es Caputo el inicio del ciclo. es la colocación de deuda, porque él coloca, el negocio de Caputo es colocar deuda y fugar. A eso se dedica- Valorizarla y fugarla. Y Claro, a eso ahora- se dedica con Anker, Ahora que es otra su vez la pregunta consultora. es, ¿qué va a hacer el peronismo, Unión por la Patria, los sectores de la oposición, si Caputo cierra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para endeudar Y otra habrá vez un a la sec- Argentina, como ya lo hizo Sí, hay un sector que Duhovne y acompañará Macri? el negocio como... ¿Y por qué el, Como el- ocurrió con Macri. ¿y por qué el FMI le volvería a prestar a la Argentina si Argentina todavía ni siquiera le Claro. terminó de volar el anterior? Hay una Donald discusión Trump. al interno del FMI Está bien, también pero igual, ¿es porque el el FMI único? no es solo Estados No. Unidos y ni Alemania ni Japón tienen ningún interés de que Argentina tenga más dólares frescos. Ahí importa mucho qué va a decir China, que también es parte del FMI, si está ese apoyo o no. Ya se venía trabajando en todas las revisiones anteriores y Alemania y Japón sistemáticamente están en contra de todo el desarrollo de los programas del FMI en Argentina, porque Argentina es su principal deudor. Entonces, si encima crece la deuda y crece el porcentaje de lo que le debemos, ahí está este dicho, ¿no? Cuando vos le debes plata al banco, vos estás en problemas, pero si vos... Le sos des el- mucha plata al mucha, banco. mucha, el mucha plata al problema- banco sí. está en Sí, hay una problemas. diferencia ahí. El FMI no es un banco. No, no es un banco, es O un... sea, el FMI no se funde. No, el Si FMI fuera un no se banco, funde. ya te habrían echado a todo el mundo. De hecho, echaron a buena Echaron parte. a varios. Eso es parte del problema que encuentra el gobierno ahora. No se funde. Pero yo mi pregunta Hay es... funcionarios del FMI que van a pensarlo 2 veces antes de firmar. No, y darle nunca más plata a pasó la esto Argentina. y el fondo además tiene préstamos, no sé, con países que están en situaciones mucho más complejas, no sé, le ha Ucrania, dado por financiamientos a ejemplo. Ucrania, que está en contexto de guerra, entonces Sí. para los países europeos dicen, bueno, ¿por qué hay que darle otro préstamo a la Argentina o que ni siquiera pagó el anterior, que sigue siendo el que más nos debe? Por eso, yo repito mi pregunta, ¿por qué el FMI le volvería a prestar a Caputo? ¿Caputo no está blefeando, como se dice en el Es una póker? O sea, no decisión está... Es una decisión Yo creo que 100% el política. garante de eso, según me dicen, es Milei. O sea, ¿qué diferencia a este Caputo del Caputo que recontra endeudó a la Argentina? Milei que dice yo voy a ajustar al pueblo argentino Le y, creen el no me va a ajuste. temblar el pulso como le tembló a Macri para sostener ese ajuste. Todo este ajuste que vive la sociedad argentina es para pagar la deuda. hay algo Pero que así dice- de claro, no es consigna en este Hay caso. algo que dice Diego No que- es consigna, que lo hay dijo que- él en Sí, ¿y alcanza? cuando presentó. Para los técnicos eso Porque- es fundamental, porque lo que pasó con la deuda de Macri es... La deuda de Macri fue una decisión política de Trump, ¿no? Lo reconoció Claver Carone en su gira proselitista para ser presidente del BID.
dijo, Trump decidió darle mucha guita a Macri para financiar su campaña electoral. Está grabado diciéndolo. Está grabado Claver Carone con eso llega al BID, después le hace la cama a Guillermo Franco, bueno, ya conocemos la historia. Ah, ¿dije eso yo? Bueno, perdón. Cuestión que hoy, a partir de ese episodio, echaron a toda la cúpula técnica del Fondo Monetario. Cuando accede Biden a la presidencia de Estados Unidos y obviamente se reestructura el Fondo Monetario, dijeron, che, este préstamo es irregular por donde se lo mire, porque aparte se otorgó por tramos, naturalmente, y los tramos se ejecutaban aún con los tramos anteriores incumplidos. Y incluso se adelantaron. Y se adelantaron. Es decir, que era irregular por el monto, porque no se cumplimentaban los requisitos mínimos que exige el fondo para activar nuevos tramos de desembolsos. Y en ese sentido, perdón, era irregular de los dos lados, porque tampoco se cumplían los requisitos mínimos de la legislación argentina para Claro. activar esos. ¿Qué pasó? Consecuencia de eso, echaron a toda la cúpula técnica. No de la cúpula técnica que tenía relación con la Argentina. La cúpula técnica completa el fondo. Todo el board. Por eso digo, y con todo esto, ¿por qué lo volverían a hacer? Bueno, ahí es la precaución que dice Diego. El equipo técnico que está ahora dice todo bien con la decisión política de Trump. Trabajar en el fondo es un trabajo muy bien remunerado en una ciudad muy cosmopolita como es Washington, donde nadie vive con guita propia. Es impresionante. Ustedes conocen Washington. Vos conocés Washington. En Washington es como el Disney de la... ¿Vos no conocés Washington? No, yo no. Tendrías que ir. Yo tampoco, viejo. Paganos el viaje a Candy y a mí. No, yo no. Yo no me no. lo pagué ni a mí mismo, imagínate. No, pero digo, es muy interesante de conocer porque hay gente que vive con guita que no es suya. Son diplomáticos. Entonces, imagínate el cumple, gente que vive bien. Hay funcionarios de argentinos que fueron varias veces. Por eso. Representación de Argentina. Imagínate una ciudad de Ahí- gente que vive con guita que no es propia. Bueno, entonces, eso es Tipo Caputo. tipo todos los funcionarios de Washington. Es gente que del aprecia fondo. mucho su trabajo. Es gente que aprecia mucho su trabajo. Tiene muchos beneficios. Entonces, ser técnico del fondo es un laburo a cuidar. Y ahí el elemento que dice Diego es fundamental porque puede terminar obturando un acuerdo rápido. Ahí- que es el staff técnico cuidándose el culo, Ahí- para decirlo en sencillo. Hay dos factores para redondear este tema, porque después quiero pasarle la pelota a Ari. La tensión es entre esa burocracia del Fondo Monetario Internacional, que no quiere volver a firmar algo que le ponga en riesgo, y una presión también, digo, dentro de los mismos funcionarios y burócratas del Fondo Monetario Internacional, que están viendo que se viene un cambio muy importante en todo lo que tiene que ver con multilateralismo, y el FMI es una de las columnas del multilateralismo, y que también hay un temor de, che, miren que si no hacemos lo que Trump quiere, nos puede hacer volar por los aires. Trump está llegando con esta idea de voy a arreglar todas las patadas, y hay temor también ahí de llevarle la contra a un gobierno que viene con tanto ímpetu destructivo. Así que habrá Pero que es ver para cuál pagarle a Wall se- Street. Esa es Claro. la contradicción. Sí. Porque Trump es un cruzado anti-Wall Street. Pero al fondo lo maneja Wall Street. Y Wall Street va a presionar al Tesoro norteamericano para que el Tesoro intervenga ante el Sí. fondo, para que el fondo le dé plata a la Argentina para pagarle a Wall Street. O sea, es un circuito perfecto donde Trump no funciona como muy antisistema. No, en este en caso, ese por lo menos en el caso caso no. En argentino, ese me caso parece. no. Yo quiero decir una cosa nada más que tiene que ver con, imaginémonos que esto sucede y acá ya queda completamente explícito el apoyo político en relación al Fondo Monetario Internacional y los gobiernos que ajustan jubilaciones, pensiones y salarios. Entonces ahí también me parece que hay una carta en relación a la oposición que debería hacer una autocrítica en su propia forma de haber trabajado con el fondo desde 2019 a 2024, que decís, bueno, pará, ya si hay un nuevo préstamo en el fondo, ¿es una deuda legítima porque estamos en democracia? Yo creo que no. Me parece clave porque se habló mucho durante el periodo del Frente de Todos de las relaciones constructivas con el fondo. Sí. Y salió un fallido contra. Salió mal. No, digo, eso fue clave porque el fondo se lavó la cara muy rápido durante el gobierno del Frente de Todos, después de haber violado su propio estatuto y haber endeudado a la Argentina al eternum, ¿no? O sea, me parece que ahí hay una clave de... Y también hubo en su momento diputados de Juntos por el Cambio que salieron a decirle a los tenedores de deuda privada que no se la renovaran al gobierno, que es más grave que decir, che, no le presten más que no se lo vamos a reconocer, porque es deuda que ya estaba tomada. Ari, ¿Qué? hay dos Novedades temas que quiero que me judiciales. cuentes antes de que te vayas. Sí. Uno es que el de Cavallo,
Sí. Pero el otro es el de Cerimedo, ese me interesa muchísimo. Y tengo un montón de novedades judiciales. Epa. Digo una más con esto del FMI, Dale. solamente para hacer autobombo de mi nota sobre el fallecimiento del fiscal Germán Moldes, Sí. que fue uno de los titereteros importantes de Comodoro Pi en los últimos 20 años. Tuvo más de 20 años como fiscal general. Intervino en la causa de FMI, ya que estaban hablando de eso. Hubo una denuncia en su momento de Claudio Lozano diciendo que era irregular la toma de deuda con el FMI y Moldes le bajó la palanca. Después hubo otra denuncia y en este momento sigue la causa ahí sin que se mueva, a pesar de que está absolutamente probado que no había expediente para tomar la deuda, de que la guita se fugó, de que la firmaron funcionarios que no tenían potestad como Caputo y Duhovne, que no pasó por el Congreso, y una infinidad de irregularidades que tiene la inspección general, la Auditoría General de la Nación. Cavallo, la de Cavallo es, bueno, también tiene que ver con Caballo es esto. extraordinaria. Porque Cavallo era uno de los involucrados en la causa sobre sueldo, aquellos que tienen más memoria se acordarán. María Julia Arzogaray, que fue una suerte de Más edad que memoria. Edad y memoria. Edad y Las dos memoria. cosas Las que dos cosas. no necesariamente van de la mano. Es verdad. O al contrario. Es uno de estos casos, son graciosos por no decir trágicos, porque ¿qué pasó? María Julia Arzogaray, que fue el pato de la boda del menemismo, o sea, fue el que pagó, la pobre María Julia pagó por todo lo demás. Pobre. Bueno, justamente no por pobre, porque la engancharon por enriquecimiento ilícito. Y en un momento, para justificar la plata que tenía, dijo, no, pero eso eran los sobresueldos. ¿Cómo? Le dijeron. Entonces, Disculpe, ¿qué dijo? sacaron de ahí y armaron otra. Esto, nada, lo cuento gracioso, es terrible. Le dijeron, no, ¿cómo? Sí, no, había unos sobresueldos, dijo María Julia. ¿Cómo? Bueno, y ahí se dieron cuenta de que la CIDE, en los 90, de la mano de Hugo Anzorregui, que fue, linkeando todo, el tipo que puso a Germán Moldes en Comodoro Pi. Hugo Anzorregui fue el jefe de la CIDE durante todos los 90, vino después del Tata Joffre. ¿Te puedo hacer un paréntesis? Sí. En la investigación que hice por el libro del Turco Asís, alguien de muy adentro de ese universo me dijo, cuando Hugo Anzorregui estaba, hablando de periodistas ensobrados, cuando Hugo Anzorregui estaba en la CIDE, la cantidad de sobres que se repartían por todos lados fue récord en la historia de este país. Todos los 90. Imagínate sobres con 1 a 1. O sea, nada, era eso. Y lo que les pasaba, ¿se acuerdan de la frase de Cavallo de que él necesitaba $10.000 por mes para vivir Sí, y todo claro. eso? Bueno, efectivamente hay un sistema de pagos en sobres a los ministros que incluso Cavallo propuso blanquearlos, propuso Así es. en algún momento incluirlo en la declaración jurada. No sé cómo iban a incluir el sobre. Bueno, eso tuvo una causa judicial de las típicas, porque estas son las típicas causas por las cuales decimos que Comodoro Pi no tiene ninguna razón de ser. Porque Comodoro Pi es el fuero penal de la ciudad de Buenos Aires, es enorme, tiene 12 jueces de primera instancia, 12 fiscales de segunda instancia, una Cámara Federal con 6 jueces, toda la Cámara de Casación, que es para todo el país, pero funciona acá, y no ha resuelto un solo caso relevante desde que está creado. O sea, hagan memoria, Comodoro Pi no resolvió un solo caso. El único que resolvió es el de vialidad. Después no resuelve los casos, los mantiene abiertos. Es que no está en el negocio de resolver casos. Bueno, es que el negocio, la condena en general es el proceso o la negociación de que no se resuelva. Y el caso de sobresueldos es uno de esos tantos que finalmente llegó a la Corte y la Corte ayer sobreseyó a Cavallo. No porque no haya cobrado sobresueldos, sino porque dijo que no se cumplió un plazo razonable. ¿Pero hace cuánto tenía la Corte? Bueno, la Corte tenía el caso hace 8 años. Es el meme Entonces- del tipo que dispara a alguien en un sillón y después se da vuelta y dice, ¿quién lo mató? Exactamente. ¿No? Bueno, la Corte cajoneó esto durante 8 años y ahora dice que no se cumplió ¿Será que la el Corte, plazo razonable. ¿Será que la Corte va a tener 8 años el recurso extraordinario eventualmente de Cristina? La Corte no tiene tiempos, no solo no tiene tiempo, no es pública su agenda, no se sabe lo que hacen, no, es un nivel de oscurantismo lo que sucede dentro de la Corte Suprema brutal. Ellos tienen una página de transparencia donde te ponen la cantidad de empleados que tienen y no sé qué otras pavadas más, pero lo de verdad que es qué causas tienen, cuánto tiempo llevan ahí. Si vos lo querés buscar, es un laberinto, el sistema funciona mal, no se sabe, no se puede acceder, es difícil conocer la circulación de los expedientes, es realmente muy, muy turbio. Y puede pasar con vialidad, puede pasar con Macri, pasa con las causas por delitos de lesa humanidad. Digamos, el cajoneo de la Corte es... Esta es una señal de época, ¿no? Donde la Corte avala a un personaje como Cavallo Blanquea. en un contexto como este, como Sí, se claro. hizo con Bausili también, pero digo, Exacto. son alineamientos de la Corte con el gobierno de Milei, sin duda. Bueno, yo, claro, lo leía más en clave de eso, en clave política. ¿Por qué la Corte le hace un favor a Cavallo? Podría haber mantenido la causa ahí por siempre y el día que se muere Cavallo la Corte saca como saca sistemáticamente. Bueno, de bien abstracto porque murió. No, decidieron dar una Puede señal. ser lavado político, puede ser hacerle un favor a alguien, digo, que alguien haya pedido por él en este momento y que por eso avanzó, una mezcla de las dos cosas. Cavallo estuvo en Wall Street hace Sí. un mes con empresarios muy Sí, importantes de la sí, Argentina bueno, tocando la campanita. Publica y su blog reivindicado. y sigue siendo uno de los más leídos dentro del establishment financiero en la Argentina y es una guía para muchos sobre qué hacer. El qué hijo no de hacer. Cavallo, además, tiene
una página donde en realidad tiene una consultora que ausculta con bastante precisión, hay que decir, la evolución de la inflación. Esta semana le dio una mala noticia al gobierno porque mostró cierto rebote de la inflación y el gobierno se enojó con El Mensajero, acusando al hijo de Caballo de estar operando para evitar el éxito de la desaceleración inflacionaria. Ahí hay un mecanismo que ya hemos visto muchas otras veces, no es patrimonio de este gobierno, que es el gobierno que se enoja cuando los datos no le dan como le gustan, digamos. Pero y también otro mecanismo que es el del el disciplinamiento a partir de señalar a una figura. Es que a Caballo ya lo había maltratado Milei cuando Caballo esbozó alguna crítica, sobre todo al horizonte del tipo de cambio. Después propuso a la hija como embajadora, retiró. Después la ese retiró. pliego, por eso digo, yo creo que embajadora. ¿Es embajadora. ¿Es embajadora? Sí, No, Es una embajadora que no conoce la Argentina prácticamente. Por eso yo creo que nunca vivió en Argentina. La Corte da mensajes porque, repitamos, para los que no conocen el funcionamiento, la Corte no resuelve las causas por orden de llegada, la resuelve cuando quiere, como quiere. Agarró ese expediente, lo desempolvó y lo resolvió ayer. La razón, algún día sería bueno preguntárselas, no dan muchas entrevistas y cuando las dan son entrevistas cuidadas, por ende es difícil de saber. Ahora, lo del disciplinamiento me viene bien para pasar al tema Cerimedo, porque todos esos mecanismos de disciplinamiento no son espasmos, sino que son en general bien organizados en una estructura que no solamente funciona acá, sino que ha dado servicios en otros países de la región. Sí, ahí la novedad de ayer es que imputaron finalmente a Fernando Cerimedo entre la cantidad... Hay un montón de brasileros y un argentino formando parte del intento de golpe de Estado a Lula, cuando asumió Lula el año pasado, ¿no? En enero del año pasado. Pasan muchas cosas, pero en enero del año pasado fue. Sí, 8 de enero del 23. 8 de enero del 23. Hubo un intento de golpe de Estado que incluyó la toma de los 3 poderes del Estado ahí en Brasilia y fue realmente muy, muy violento. Y Cerimedo, que es el hombre que estamos viendo en pantalla, los que se vino acá, fue uno de los asesores que Bolsonaro le prestó a Javier Milei. De hecho, figura como aporte de campaña su trabajo como asesor en comunicaciones de Milei. Él dice que aportó a la campaña de Milei en especia, o sea, aportó su trabajo. Y es uno de los dueños, ya no el único, uno de los dueños de La Derecha Diario. Y un sistemático propalador de mentiras, ¿no? En una lógica que él incluso lo dice, yo no hago periodismo, yo hago militancia, y mi militancia es a través de la comunicación, y entonces no me rigen las reglas del periodismo, trabaja de otra cosa. Bueno, en Brasil, él fue ahora imputado por la policía brasilera, que es la que lleva adelante la investigación, como parte de la organización de las milicias digitales que fomentaron el golpe contra Jair Bolsonaro. Ahí Cerimedo tuvo 2 participaciones. Una, cuando se conocieron los resultados del balotaje, él publicó un largo video en YouTube con él de protagonista, diciendo que no eran ciertos los resultados. Cerimedo es vivo, es bastante inteligente, entonces no ha usado la palabra fraude, pero te dijo que los resultados no eran. Entonces es como que yo te digo, tengo un animal que tiene 4 patas, ladra, tiene cola. Yo no te dije que era un perro, Bueno, Cerimedo hizo un largo video diciendo no son correctos los resultados de las elecciones. Bueno, él se escuda con eso para decir yo no dije fraude, yo no mandé a la gente a eso. Bueno, igualmente la policía brasilera en la investigación, nosotros publicamos esto cuando estaba dentro de la investigación, estoy viendo la fecha, en febrero. En febrero ya Cerimedo formaba parte de todo esto y ayer llegó la imputación. Él insiste en que no, de hecho en febrero él se comunicó con nosotros y nos dijo que estábamos mintiendo, que él había sido sobreseído en esta causa y nos mandaba un documento. Bueno, lo que pasó con Cerimedo es que lo denunciaron 2 veces por lo mismo. Entonces, en la segunda vez, el juez dijo, no te puedo juzgar 2 veces por lo mismo, ya estás en esta. Bueno, en esta, efectivamente, ayer llegó la imputación. Es bueno el truco. ¿Qué cosa? Digo, para mostrar el sobreseimiento. Bueno, él mostró, el problema es que mostró una sola página del sobreseimiento. Cuando yo vi eso dije, por ahí tiene razón, te fui a buscar y eran 4 o 5 páginas y abajo decía, no, en realidad es porque estás en otra. Pero bueno, es realmente grave porque fue un intento de golpe de Estado de un tipo que acá es influyente. O sea, es muy influyente. Y de hecho, acaba de dar una nota después de que se conociera esta imputación, así que si te parece, escuchémoslo, porque seguramente da elementos para seguir analizando el tema. A ver. Me mentís y estás mintiendo en tiempo real delante de mi cara. Yo nunca pedí intervención militar. Yo nunca dije que corten rutas. Y vos estás diciendo el contrario delante mío. ¿Cómo lo querés que me enoje, Ernesto? Que le pediste a la gente que estuviera en los cuarteles, que es lo que vos dijiste.
Pero además te estoy leyendo lo que dice de vos. Pero dijiste, la si vos decís que corten ruta, si decís que vayan al otro, si vos pedís la intervención militar. Ruta, escuché mal. Yo pedí intervención militar. Yo dije que pedí intervención militar. Es lo que dice la justicia brasileña, no yo. Si no te enojes conmigo, en todo caso tenés un problema con la justicia ¿Pero en brasileña? qué momento la justicia brasileña dice que yo pedí intervención militar, No, Ernesto? dijiste Estás leyendo en vivo algo y estás mintiendo. ¿Cómo no querés que uno se enoje? Enojate. Después lo tuitean y se enojen. Ya sé que te chupan huevo. Ya sé que te chupan huevo. Yo ya lo sé, ya lo sé. Ya sé que te gusta provocar. Fernando, el tema es, no voy a dejar. Sos el rey de la acepto una entrevista. el rey de la fake news. No jodas. Decime una fake news. Decime una fake news. Decime una fake news. Una, Ernesto, una. Una fake news, una. Decime una fake news, mía. Termina más arriba. No. A ver, dejémoslo unos segundos. Sos un mentiroso, sos un yo no tengo problema golpista. serio. Vos sos un golpista, te acusa la justicia brasileña textualmente. Te dice que formaste parte de una conspiración para hacer un golpe de Estado. Anda a explicarlo a la justicia y la verdad. Ningún problema. Y vos andás a explicar a la justicia las mentiras que está diciendo de mí. Después no te quejes, Ernesto, después no te quejes. Porque yo no soy el rey de la fake news. Vos no me podés probar ninguna fake news a mí. Chao, Fernando. Decime una, Ernesto. Decime una, Ernesto. Bueno, todo esto no deja de ser funcional al relato que el gobierno quiere establecer sobre los medios y sobre las redes sociales y sobre todo los cuadros que tienen en las redes sociales, como decimos, perfectamente organizados por gente como Cerimedo, como reemplazo de la fuente en la cual la gente tiene que ir a informarse en vez de los medios de comunicación tradicionales. Algo que está tomado directamente del discurso de Elon Musk, que habla de X como una cancha que no está inclinada, donde se puede dar el debate entre la derecha y la izquierda. Claro, él es el que tiene la manija que inclina la cancha, así cualquiera. Y que Milei toma a pies juntillas y lo aplica. No solamente lo toma replicándolo en las entrevistas como las que dio en las últimas semanas, sino aplicándolo. Y lo hemos visto esta última semana, donde de alguna manera se recrudeció esa pelea entre la tropa de Milei en las redes sociales y periodistas, pero no los periodistas del Destape, de Página 12, de C5N, sino los que uno creería que formaban parte del mismo dispositivo o de dispositivos afines o que podían afinar sus objetivos, ¿no es cierto, Fer? No es que uno creía, es la Era lo que sucedía. evidencia de los últimos 30 años, ¿no? Periodistas que representaron de alguna manera el sector más de la derecha o del neoliberalismo en Argentina desde los 90 para acá, de mínima, contra esta nueva escuela. Ayer lo revisábamos, ¿no? Esta nueva escuela de divulgadores del gobierno, defensores del gobierno en la calle online, digamos, ¿no? Hablamos del Gordo Dan, hablamos de Agustín Laje, que es mucho más que un divulgador de la calle online, sino que es ya, digamos, un tipo que genera sentido, un ideólogo. Bueno, Cerimedo y tantos otros. Y sí, efectivamente, ayer siguió esta disputa entre Longobardi, que vendría a representar la vieja escuela del periodismo de derecha, por generalizarlo, contra el Gordo Dan. Siguió, o sea, ustedes se acuerdan que Longobardi tuvo una discusión con Johnny Viale, se sintió agredido por Agustín Laje, se sintió agredido por el presidente Milei, no quiso formar parte de ese pase que hace con Johnny Viale en Radio Rivadavia. Johnny Viale medio que lo ninguneó, después dijo estoy harto de estas cosas. Él le reclamó al aire, dijo no puede ser que el medio donde trabajo mis compañeros no digan nada. Me defiendan. Y Viale dijo, bueno, vos ya sabes lo que pienso. Exactamente. Y Longobardi le contestó, no, la verdad no lo sé. Exactamente, Johnny Viale quiso salir por el lado del humor. Y Longobardi dijo no estoy para reírme. Eso derivó en que al día siguiente Longobardi directamente no participara del pase, pero habló igual Longobardi sobre esto. La verdad que es muy divertida esta historia, hay un ida y vuelta muy divertido. Longobardi se plantó, dijo que él hace impensado, ¿no? Genú, y pensar que Longobardi iba a decir que hacía la resistencia, que iba a ser la resistencia, es impensado para otra época. Dijo que iba a ser la resistencia a la naturalización de la violencia verbal. Los tildó de jóvenes pintorescos y enajenados y consolidó la idea de que el teléfono es un arma, el brazo armado de la libertad avanza. Podemos ver esta parte de Longobardi y vamos a ver cómo sigue el cuentito porque es muy interesante. Ha sido mi tarea durante 40 años, ofrecer un punto de vista, que no lo voy a cambiar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, mi posición personal y profesional es ofrecer la máxima resistencia que pueda, dentro de mis escasísimas posibilidades, a esta naturalización que ha habido en Argentina de la violencia verbal, ¿no?
que es una forma de la violencia, no solamente es el principio de la violencia, es una manera de la violencia. Hoy en día, cuando estos jóvenes tan pintorescos y enajenados plantean que la cuestión era el teléfono es un arma, hoy en día. Es un arma para agraviar personas, es un arma para, para transmitir teorías conspirativas, es un arma para la agresión, un arma para la amenaza. Está para venir a debatir acá, ¿no? Sí. Es gracioso porque aparece una notificación con un posteo de Milei en X arriba que decía no a la basura mentirosa, parecía todo editado. Pero bueno, en un punto Longobardi parece que descubrió los efectos de una determinada forma de comunicar, ¿no? ¿Antes o después de firmar contrato con Clarín? ¿Cuándo lo descubrió? Y no sabemos. ¿En qué momento? Creemos que del después. tránsito. Claro, yo Creemos que quería después. ser un poco... Seamos primero, buenos entre nosotros, aplicalo. Gracias, amigo. Seamos buenos entre nosotros. Pará, quiero aclarar algo. Yo no estoy victimizando, poniendo en un rol de víctima a Longobardi, estoy contando... No se victimiza solo. Estoy compartiendo la diversión de esta pelea. La verdad, a mí siempre me dice, no te metas cuando se están peleando entre ellos porque está bueno que se peleen. Pero yo, me dice, no, entonces hay que defender a Longobardi. Mira, Longobardi ha sido parte de la estigmatización, de la deshumanización, de la persecución, del lawfare, de la normalización de todo el proceso de persecución, sentado con otro arma, que es un micrófono, y legitimando todo el proceso del lawfare y de persecución judicial basado en las tapas que leía, porque básicamente se sustentan en eso. Ahora le está tocando, decir, ¿celebrás que lo ataquen? No, porque no celebro ni que... Pero que se tire la bandina así, mientras se está negociando un contrato muy jugoso seguramente para subírselo, es como, bueno, yo no me olvido de lo que ha hecho Longobardi todos estos años. Mira, pensás bastante igual a Laje, ahora ¿A cuál Laje? Agustín Laje. Te lo voy a mostrar. Ahora pensás bastante parecido, no te vayas, quédate, porque ahora vas a ver que pensás muy parecido a Agustín Laje. Y respecto de lo que hacía, o del rol de Longobardi en otra época, también tengo una perlita para vos. Pero a ver, no te apures. Lo que hizo ayer Longobardi después de eso fue victimizarse. Entrevistó a Guillermo Francos, el jefe de gabinete, y se victimizó. Le contó que lo estaban insultando y me encanta porque Franco fingió total demencia. Mirá. ¿De qué insultos, Marcelo, hablamos? Directamente. Por ejemplo, los que me tocan a mí, por ejemplo. Pero bueno, yo no he escuchado ningún insulto en la Fundación Faro, ¿estamos hablando? Sí, claro. No he escuchado insultos, la verdad que no sé, Marcelo, a qué te referís. No, me refiero a los insultos de que este señor Laje, un ideólogo del presidente Milei, sigue insistiendo que yo soy un periodista ensobrado. Bueno, no sé, eso es una opinión que me tira el señor Laje, no... No tengo idea, yo nunca te di un sobre, Marcelo, por favor. En otro momento habla de... ¿Este es el mismo Franco que dice que no hay que ser muy literal con lo que dice el presidente? Es ese mismo Curiosa Franco que hoy también se refirió al Gordo Dan, después te cuento eso. Dale. ¿De dónde viene el malestar de Longobardi? ¿No? Este malestar, porque él dice que lo acusan de ensobrado, pero no hubo, hasta donde habíamos visto, una acusación directa. Más allá de lo que había dicho Milei en X sobre los periodistas. En realidad se refería a, y acá venía lo que te decía Ari respecto de lo mismo, que cómo pensás igual de Agustín Laje, vas a ver, en aquel acto de San Miguel de las Fuerzas del Cielo, Laje se refirió a los periodistas y vamos a ver si se refirió puntualmente o no a Longobardi. A ver. Ahí nos empezamos a dar cuenta de que estos tipos en realidad nadie los quería escuchar, pero éramos esclavos de tener una cajita boba con un par de canales haciendo zapping y la gente se calentaba hasta tal punto que no faltaban los videos donde veíamos a alguien putear a la televisión porque no le podía putear al tipo. Pero llegó Twitter y ahora todo el periodismo está suplicando una intervención estatal en las redes sociales, no solo en este país, sino en Occidente en general. Que vuelvan al Facebook. Los periodistas ensobrados tienen un gran problema que no es tecnológico, sino que es que se han ganado el legítimo odio de la sociedad civil, hasta tal punto de que las encuestas de opinión del año 2023 no solamente trataban de averiguar en qué consistía el voto. Habla de eso, ¿no? Habla de la decadencia de un tipo de periodismo más mainstream que
Digo, si esto lo hubiera dicho alguien del sector nacional y popular hace unos años, quizás hasta estábamos un poco de acuerdo. Ahora, Sí, ¿hasta dónde? Sí. Decime. No, es que pasa, a ver, cuando falta la discusión, también los que somos un poco más antiguos, de la ley de medios, lo que se rompió un poco era esta cuestión de las vacas sagradas. Ni que los medios eran vacas sagradas, ni que los periodistas eran vacas sagradas. Todos tenían intereses, todos tenían ideología, y quedó todo expuesto. Y los mismos personajes, a los cuales en ese momento criticaban, decían, ¿cómo me vas a criticar a mí? Porque nunca les había pasado. ¿Sí? A los Longobardi, a los Morales Solá, a los Lanata, o sea, se creían absolutamente intocables. Y ahí yo vuelvo a lo que vengo diciendo hace mucho. Milei, Laje, toda esta banda, captaron enojos que existían en la sociedad. Y ese, mirá, y ese es un enojo en el cual uno se puede sentir identificado. Sí, por supuesto. Porque se sentían efectivamente Totalmente. basados. Por eso te digo. La diferencia es que Laje nos pone a nosotros en el mismo. Cuando termine en la Fero misma. me gustaría una cosita, pero cuando Sí. termine. No, pero me parece que en todo caso lo que hay que plantear ahora es así como en su momento se dio una batalla para que la sociedad interiorizara que los medios de comunicación no eran neutrales, no eran una voz que bajaba pura desde la verdad, sino que cada medio tenía su agenda, algo que hoy en día no se discute, pero que hace 20 años quizás parecía lejano del sentido común. Bueno, empezar a deshacer también ahora esta idea de que las redes sociales son el ámbito democráticas. puro e ideal del ágora y de la discusión, cuando en general también están direccionadas, también están manipuladas y también intervienen en el discurso de forma sutil como lo hacían los medios en otro momento. Para mí hay un punto para sumar a esta discusión que es el fracaso también de un cierto tipo de voceros del poder económico. Digo, cuando viene Milei, lo mismo que Trump en Estados Unidos, cuando viene Milei a decir todo lo anterior fracasó, no dice solamente fracasaron los sectores del peronismo, del sistema político, dice fracasó la derecha, fracasó Macri, fracasaron estos voceros. Entonces les cuesta a muchos periodistas, formadores de opinión, voceros del poder económico, empresario, asumirse como parte de ese fracaso. Y ahí aparece la crisis cuando... Igual es interesante, porque cuando la derecha fracasa trata de cambiar los voceros para mantener el fondo Sí, de la claro, cuestión. claro. Nosotros mandamos a los mismos voceros a decir que cambiamos. ¿No? Es un poco así lo que pasó en los Pero últimos años. es violento ese proceso, acá lo estamos viendo, Sí, no es una por cosa supuesto. con mansedumbre, los voceros cambian y se Pero, resignan. ¿cómo termina este...? Había otro fragmento que lo vamos a saltear donde directamente Laje se refiere a Longobardi diciéndole a Longobardi, bueno, tu tiempo se terminó, vos estás caliente porque ya no te dan bola, ya no tenés la repercusión. Ahora, esto que decías vos, Nico, las redes son democráticas y vos no lo entendés y no te sentís representado, te sentís solo. Un poco lo mismo que le decía el Gordo Dan. El Gordo Dan que está cada vez más consolidado. Después vamos a ver qué dijo Franco, pero ayer directamente lo bancó Toto Caputo en la entrevista que le dio a Johnny Viale. Mira. ¿Lo conoce este? Sí. ¿Quién es? ¿El Gordán? ¿El Gordo Dan? Sí. Está bueno, qué sé yo. sí. Es el jefe del brazo armado. El jefe del brazo armado. Del con brazo- esas armas peligrosas, los celulares. Claro. ¿Y te cae bien o más o menos? No, me cae bien. Lo he visto en realidad 2 veces. Al Gordo lo banco ¿Al Gordo lo banco? lo banco a muerte. En esta pelea que le han dado, lo banco particularmente. ¿Por qué Te voy a particular? decir. ¿Por qué? Porque la realidad, Johnny, es que los últimos que pueden quejarse de eso son algunos colegas. Ok. Yo he visto... Algunos colegas míos, sí, periodistas. Periodistas. Yo La pelea que le han dado, dice, directamente, ¿no? O sea, es como El encargado. claro, exactamente, el encargo que le dieron, ¿no? Hoy Bonelli en su columna de Clarín, Bonelli en general suele tener buena data, dijo que el Gordo Dan va a ser candidato a diputado, lo que había adelantado acá Adrián, que también suele tener buena data. Están buscando, sí, su espacio en las listas y está bien, forman parte de un dispositivo político y quieren integrar las listas. Ahora, una cosa respecto... queda algo No, para- espera, mirá lo que dijo. perdón. Mirá, respecto a eso bueno, que están el diciendo último rulito. sobre la candidatura de Gordo Dan, fíjate lo que dijo Francos ahora, esta mañana. ¿Es posible que Daniel Parisini, el Gordo Dan, sea candidato? Yo creo que es posible, yo creo que sería un buen candidato, es un militante de las ideas liberales, de la libertad, digamos, en términos como lo hemos venido planteando durante ya hace bastante tiempo, y para mí sería un muy buen candidato, las expresa con mucha claridad, así que me parece que sí, que sería buen candidato.
Más allá de la claridad, hay una versión mucho más radicalizada de la posición libertaria en ese tipo de personajes. No, a ver, yo no creo, yo creo que es mucho más lo que se genera alrededor de la comunicación, de los tweets, de todo eso, que lo que es en la realidad, ¿no? Él es un profesional, un médico, es alguien que tiene mucha experiencia, que se expresa claramente, pero no, me parece que asimilarlo a posiciones, como se lo ha hecho a partir del acto del otro día, de posiciones más extremas, yo creo que no tiene sentido, ¿no? El Gordo Dan, que anoche, cuando escuchó lo de Caputo, casi simultáneamente festejó de una manera bastante, te diría, hasta ordinaria el elogio, ¿no? En este camino que está construyendo, probablemente hacia una candidatura. No sé qué puede hacer un médico, o sí, en una cámara, pero fíjate cómo festejó el elogio de Caputo ayer en su stream, carajo. Bueno. Sí. Es total, es absoluto esto. Me parece que ese graph compite para Cuadrito, ¿no? Sí, no, ese graph es para que este se lo ponga de portada. ¿Vos qué decís, Gordo? Es para Cuadrito, sí. Para que lo ponga de portada. Olé. Para los que no están viendo, hizo como una especie de gestualidad obscena donde él representaba quien recibía y el otro era el que representaba una cosa muy rara. Una penetración, ¿no? Sí. Una penetración. Después dijo que Caputo era el mejor ministro de Economía del mundo y que había hecho el ajuste, o sea, había elogiado el ajuste desde este lugar. Hizo el ajuste más grande de la historia. Como si eso fuera... Te marco algo de la importancia del Gordo Dan. Avísenme cuando pueda. Muy breve. Todavía no. En la Fundación Faro, cuando habló Agustín Laje, en la mesa 2 estaba Yuyito González, Javier Milei, Karina Milei, que llegaron con Milei, Yuyito y Karina. Y en esa mesa estaba Fran Fijaf, el que corrió, Agustín Laje, un empresario muy importante de la Argentina, y el Gordo Dan. Ese es el nivel Dos de empresarios intimidad. tengo. Yo creo que son Bulgaroni. A mí me mencionaban, a mí mencionaban a uno. En esa mesa había varias mesas. En otra mesa había un empresario muy importante sentado con Santiago Caputo. Empresario también conocido. Manzano. Pero digo, el Gordo Dan sentado a esa mesa. Sentado a esa mesa con Milei, Yuyito González, Karina Milei y Agustín Laje. Y también hay que aclarar que la Fundación Faro y el acto de las Fuerzas del Cielo con estética fascista son dos caras de la misma moneda. Totalmente. No hay distancia entre una y otra, simplemente son dos rostros, dos representaciones de lo mismo. Una para que vayan los principales empresarios de traje y poder dar cierta apariencia de formalidad, y otra para hacer esa señal a los sectores más extremistas y esos guiños fascistas. Adri. No, yo creo que estamos asistiendo a una gran farsa, ya lo dije muchas veces, de personas que hablan contra el Estado para apropiarse de un salario estatal de alguna manera o con algún cargo público. El Gordo Dan lo dijo con todas las letras en este mismo stream que acabamos de ver. Primero estamos nosotros, primero los nuestros, primero tenemos que repartirnos cargos entre nosotros, entre los puros. No le estaban dando sortijas atractivas, le estaban dando puestos más laterales. La novia del Gordo Dan algo ligó, pero poquito, con un sueldo solo, una familia no vive, está buscando otro sueldo. Se cae la farsa esta de que lo que quieren es reemplazar prácticas abusivas del Estado, que las hubo, y las hay, pero con otra cara, con otro biribiri. Lo mismo corre para los periodistas. Los conozco a todos, Fero, a todos los que pasaste recién, con muchos de ellos trabajé. No viene a cuento, no voy a desclasificar nada, pero vale también el calificativo de farsante para muchas de las posiciones que estamos viendo ahora. En uno de los casos se está impostando ahora una posición antimileísta, furibunda, entrevistas, te corto al aire, porque le vendieron la radio y probablemente esté negociando la salida en público. Lo hemos visto en otros lados, lo hemos visto en otros momentos, se está haciendo lo mismo. El otro estaba allanando su camino, el caso Longobardi, lo dijimos acá, por eso lo menciono con nombre y apellido. Reveló Roberto Navarro que fue contratado para la primera mañana de Mitre. El Grupo Clarín, no digo que va a hacer campaña decididamente agresiva con Milei, pero se está cuidando, se está protegiendo, porque ve que el modelo en curso lo amenaza, lo acecha.
le abren negocios que Clarín creía tener más o menos cerraditos, no le gusta tanto, porque Clarín vive del mercado interno, le están destruyendo la capacidad de consumo de esos consumidores y al mismo tiempo le están abriendo competencia de afuera que está mucho mejor apalancada que el propio Grupo Clarín. Entonces, como esta gran farsa ya la hemos visto otras veces, insisto, yo no tengo un día particularmente elogioso con la juventud como concepto. Ustedes saben lo que yo pienso de la juventud. Es un estado pasajero, pasa rápido, disfrútenlo. Estás en mood viejo... No, viejo meado, me pongo viejo meado, sí. Acá somos mayoría los viejos meados. Agustina, bienvenida al Pase y Carmen. Son las representantes de la juventud. El resto somos viejos. Todos tenemos pelos en la cara. No, a lo que voy es que yo entiendo que todo el mundo cree, quienes tienen sub 40, que son la mitad del electorado, por eso hay que prestarles mucha atención, porque su valorización electoral es muy alta. Es mucho más alta que, bueno, la valorización que yo le otorgo a sus posiciones de vanguardia. Yo creo que la Argentina sub 40 es esencialmente conservadora hoy, aunque se proponga como vanguardista. Lo podríamos charlar largamente, sí. Pero tengo cómo justificarlo. Ahora, el tema, y basta ver a los militantes de los espacios políticos. Vos ves a los militantes de los espacios políticos sub 40 y son mucho más conservadores que yo, que tengo 20 años más, 10. Si tomamos el 40 como límite, tampoco tanto. Es que sos el fiel de la balanza. No, pero digo, son mucho más conservadores que yo, que se supone que tengo que tener una posición más conservadora. Tengo 2 hijos, tengo obligaciones que muchos de los pibes sub 30 no tienen, o están empezando a tener, pero tienen mucha más holgura que uno. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que estamos viendo es algo que ya vimos otras veces. Y estamos viendo posiciones individuales tratando de sacar ventaja de un momento bastante revuelto. Y a mí lo que me preocupa es que no hay antídoto. Otra vez, volvemos a lo mismo que hablamos todos los días. Esto que acaba de contar Fero se despliega con más o menos desparpajo, personas que negocian en público sus nuevos contratos, fingiendo ser lo que no son, convicciones que no tienen, y asumen representaciones porque hay otros que no están. Entonces hoy hay gente que mira como referencia, por citar un random, a Tenenbaum, porque los que deberían estar representando esas posiciones no están. Entonces es un problemón, porque después va a parecer que Tenenbaum le va a marcar la cancha, le va a marcar el discurso a los que tendrían que haber estado ahora representando. Y va a pasar, porque yo ya vi cómo pasó. Ya vi cómo los Tenenbaum se erigen, los Tenenbaum como genérico, se erigen como representantes ante el vacío de representación y después le marcan la cancha a los que efectivamente tienen el rol de representar porque se dedican a hacer ese tipo de tareas, la representación política. Es un problema. Haciendo amigos con Adrián Murano del día de la fecha. No me dedico, yo ya dije muchas veces, no vengo a ser amigos, pero insisto, si algo tiene de bueno este momento. Me preocupa por la repetición patética de todo. El extremo centro está en crisis también. Pero yo diría más que cualquier otra cosa. Sí, pero las finanzas del centro nunca entran en crisis, porque tienen la ventaja de pasar la gorra pero a la todos legitimidad los por ahí mostradores. Hay una oportunidad también. Sí, volviendo al fondo de la cuestión, porque me parece más interesante hablar del gobierno y de lo que está pasando ahí que de quienes comentamos eso. Una de las noticias sin duda de ayer fue cómo volvió a salir a la superficie la ruptura entre Victoria Villarroel y Javier Milei y las consecuencias que puede tener eso, porque es uno de los pocos puntos débiles de un gobierno que se ha dedicado muy metódicamente a tabicar cada punto débil que tenía en estos meses. Hay varios aspectos para charlar de eso y que vamos a desarrollar ahora en un rato, pero quería empezar, ya que venimos hablando de trolls, porque Victoria Villarroel también tiene su propia actividad en las redes, sus propias figuras en las redes, que incluso alguna vez hasta sorprendieron al propio Caputo por el volumen que alcanzaron cuando estas internas salieron a la luz. Sí, Villarroel obviamente no tiene el poder de fuego que tiene la Casa Rosada, que tiene Santiago Caputo. Ni los recursos. Ni los recursos. Está bastante aislada, disminuida. Vimos lo que dijo el presidente esta semana, pero tiene un entorno. Por ahí podemos ver alguna imagen que tenemos por ahí. Una foto de, míralo ahí, a Juan Martín Donato, que es el director de Atención Ciudadana y uno de los dirigentes de la derecha argentina, que es la agrupación de Victoria Villarroel. Es funcionario en el Senado, digamos. Es funcionario el director del Senado, dentro de director de Atención Ciudadana,
es para muchos su mano derecha, y en Instagram, donde está publicada esta foto, escribió cuando Milei salió a atacarla a Villarroel hace unas horas y dijo, Villarroel es la casta, Villarroel es el círculo rojo, bueno, está fuera del gobierno. ¿Para quién es un ataque o un elogio, no? Bueno, en este contexto es un ataque. Sí. Es un ataque y no lo esperaba Villarroel. Y entonces Juan Martín Donato fue el vocero, hasta ahora la única respuesta, porque hay un hermetismo total al lado de la vicepresidenta, y escribió en su cuenta de Instagram una historia donde decía, por 3% no ganó el hijo de puta de Massa en primera vuelta, qué gana de hinchar las pelotas y subestimar el voto popular. Este chico... Vaya diciendo, si no fuera por lo que te trajo Villarroel, perdía las perdido elecciones y podría venir acompañado de un insulto también. Sí, sí, sí. Eso fue lo que publicó en las redes Donato, al que algunos, para mí lo agrandan y dicen es el gordo Dan de Villarroel, ¿no? Tiene tanta injerencia, ¿no? Es la mano derecha. Lo que pasa es la mano derecha de Villarroel. Villarroel tenía otra persona, mano derecha, que es un diputado, que se le emancipó inmediatamente después de llegar al gobierno. Y Guillermo Montenegro. Guillermo Montenegro. Ahí se abrió la primera crisis de la relación entre Villarroel y... Por eso, no tiene, por supuesto, no es comparable, pero sí el rol que ocupa. No tiene la capacidad de fuego de Dan, que tiene un programa de... Un grupo amplio. Sí tiene conexiones de poder importantes, sobre todo en las Fuerzas Armadas. Después lo vamos a retomar por el tema del... Ahí te voy a mencionar dos personas más, pero esto da cuenta de que Villarroel está bastante sola para enfrentar a Milei, para enfrentar el poder de fuego de Milei. Está Gaspar Bosch, que es el director de comunicación del Senado, un periodista también de la Universidad Austral, muy cercano a Villarroel, que habla con la prensa. Y después hay dos personas más que voy a mencionar. Una es Marcelo Cinto, asesor de Villarroel desde la época en que era diputada. Su padre estuvo prófugo 3 años por crímenes de lesa humanidad, sí, condenado a prisión perpetua. El padre de Marcelo Cinto fue jefe de la sección primera del Departamento 201 de Inteligencia del Comando de Instituciones en Campo de Mayo. Estuvo prófugo 3 años, lo encontraron en el 2017. Esta es una nota de Luciana Bertoia que cuenta esto. En Santa Fe y Pueyrredón tenía un recorte periodístico sobre el abogado Pablo Yonto, cuando lo encontraron al padre de Marcelo Cinto, con una foto de Pablo Yonto, y estaba resaltado que Pablo Yonto, abogado muy comprometido obviamente con las causas de derechos humanos, daba clases en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Bueno, Marcelo Cinto, su hijo, el hijo del prófugo condenado por crimen de lesa humanidad, es una persona muy influyente al lado de Villarroel, que incluso tiene vínculo, porque bueno, en esta familia ensamblada que es la derecha, la extrema derecha, donde Milei dice yo no tengo nada que ver con la dictadura militar, es la agenda de Villarroel, pero después uno lo escucha al Aje y habla como Villarroel en muchas cosas. El último que te menciono es un empresario muy importante ligado a Villarroel, se llama Emilio Viramonte Olmos, fue el cónsul honorario del Reino de Dinamarca. Caramba. Del Reino de Dinamarca en Argentina. En Argentina. O sea, representaba a Dinamarca, no a la Argentina. Exactamente. Era como, ¿quién era el que era el cónsul de Singapur en la Argentina? Bueno, estaba... ¿Estaba Toto o no? ¿O era Minlin? Estaba Toto. Sí, estaba Toto en su momento. Gente que representa a países extranjeros ante el país donde nació. Rarísimo, a priori, ¿no? Sí. Cuando Villarroel fue a Córdoba, porque este abogado, Emilio Viramonte Olmos, es cordobés, se juntó con Yarlora en la casa de este abogado. O sea, ahí podemos ver un poco del poder económico que le acompaña a la vicepresidenta. Y el teje con los gobernadores, aprovechando una relación que Milei daña constantemente. Bueno, ahí hay una nota que la recomiendo de Carlos Fara, un consultor que dice, ¿quién se va a animar ahora a invitarla a Villarroel a hacer alguna recorrida? Después de esto, digo, Yarlora la va a invitar a Villarroel, algún gobernador la va a invitar, hay que verlo. Quizás hoy no. Estuvo con la Federación Agraria hace poco. Córdoba tiene otra visita. Era Niki Caputo, el cónsul de Caputo, Singapur perdón, en la Argentina. Dijiste Toto y pensé en Niki. Sí, Niki, el otro. Pero digo, bueno, este es el grupo de gente que rodea a la vicepresidenta, y ya le paso a Adrián, que conoce muy bien esto, pero digo, ¿qué es lo que le molestó muchísimo a Milei y la Casa Rosada? Los contactos de Villarroel con la familia Zaguier, enemigo declarado de Milei, que le dice los esbirros de Zaguier cada vez que puede. Bueno, Villarroel tuvo algunos contactos y coincidencias, por ejemplo, en el tema Lijo, con la familia Zaguier, y le molestó también alguna reunión que tuvo Villarroel con
dirigentes, empresarios de la Asociación Empresaria Argentina, donde está el Grupo Clarín, donde está Techín. Eso nunca se lo perdonaron. Por eso Milei dice, es el círculo rojo, es la casta. Ojo, porque ayer los problemas entre Villarroel y Milei vienen desde por lo menos, o creíamos nosotros que venían desde por lo menos, la campaña. ¿Se acuerdan de esos actos de Villarroel cuando se hablaba de que Milei se bajaba y ella hacía actos por su cuenta, con otros colores, con otras banderas y demás? Ahora, ayer hubo un tuit que me llamó mucho la atención, que lo vi pasar por ahí, de una de las cuentas que se le adjudica a Santiago Caputo. Se le adjudica, es una forma de decir, que todo el mundo sabe que son de Santiago Caputo, tiene varias. Y revela una causa anterior, porque dice, tal vez extorsionar amenazando con bajarse el día del cierre de listas no haya sido el mejor curso de acción. Voy a decir algo, porque fue la primera elección presidencial de este espacio. El que no se amenazó con bajarse el día del cierre de listas no negoció un cierre de listas. Sí, es lo más común, no sean tan susceptibles. Lo había hecho público Lilia Lemoine. Evidentemente forma parte de esa conversación de mesa chica, este episodio, Lilia Lemoine, que tiene, bueno, tiene más valentía que Santiago Caputo y habla con su propia boca y poniendo la cara. Santiago Caputo es bastante cobarde en términos de comunicación. Porque lo hace haciendo amigos había terminado. No, bastante cobarde en términos de comunicación, dije, porque a diferencia de Lilia Lemoine, que será lo que será, pero bueno. Ayer Lilia comparó a Villarroel con Cristina, que es prácticamente lo peor que podés hacer dentro del léxico de esta gente. Pero lo debe pensar el presidente también eso. Seguramente. Creo que lo tenía Diego, pero lo podemos compartir. Sí. Porque es un buen monio para el informe que hizo recién. Venía juntando fichitas, Villarroel, con muchas cosas. Igual que todos, yo la apoyaba y cada vez que alguien me decía, che, ¿qué está haciendo? Esto, che. Y yo decía, no, en realidad... ¿Cuál fue la primera red flag para vos? Jamoncito. Cuando dijo jamoncito. Sí, que yo notara. Era bastante obvio, ¿no? Más allá de que si fuera mi vecina no seríamos amigas. La primera... Igual que tampoco sería amiga de Cristina, qué sé yo, no es el tipo de persona que podría ser amiga mía. ¿Las ves parecidas? No sé. Cristina es más leal. No, qué fuerte lo que está diciendo. Cristina es chorra, pero no traicionó a su partido y a la gente que la llevó al poder, ¿no es cierto? Hay una diferencia. ¿Vos sentís que hubo una traición? No la siento, hubo una traición. Bueno, digamos que la red flag llegó en un momento cuando ya era bastante obvio, ¿no? El marido volvió con besos en el cuello. Sí. Lilia ubica esa etapa temporal. Hay muchas anteriores. Claro. Nosotros contamos varias en tiempo real acá. Jamoncito es lindo momento. Jamoncito es un momento público de emancipación de Villarroel, pero había reuniones privadas entre Villarroel y Macri desde incluso el día previo a la Asunción, la semana previa a la Asunción, en Cumelén, reunión que se pretendió hacer como una reunión secreta y el propio macrismo difundió de manera bastante intensiva. Bueno, lo cierto es que ya en aquel momento estaba rota la relación política y hubo un episodio de gestión muy significativo. Milei durante toda la campaña había dicho, para congraciarse con el electorado de Victoria Villarroel, que a Victoria Villarroel le iba a ceder seguridad y defensa. Y lo dijo inteligencia. Inteligencia, que le iba a dar los 3 resortes que ningún presidente cedería jamás. Sería suicida hacer tal cosa. El problema ahí fue la gente que se lo creyó, digamos. Ningún presidente le cedería a un vicepresidente defensa, seguridad e inteligencia, porque básicamente dura 10 minutos. Que básicamente un vicepresidente es el arquero suplente, está esperando que el titular se lesione. Yo sé que muchos arqueros suplentes jamás aceptarían esto públicamente. Y con más herramientas que un arquero suplente para que efectivamente si suceda vos le das esa defensa, seguridad, es muy probable que se lesione el titular. Sí, claro. Alguna lesión le va a aparecer. Aunque no se lesione, ¿se entiende? O sea, algo en la radiografía le va a aparecer. Porque, bueno, ¿quién maneja? ¿Quién es el radiólogo? Bueno, cuestión que en esa discusión, cuando Villarroel queda fuera por el acuerdo con Bullrich, pero eso fue la excusa para dejarla fuera, el acuerdo con Bullrich, que le cede a Bullrich seguridad y defensa, porque Petri venía asociado al acuerdo electoral, Villarroel utiliza su cargo para bloquear el ascenso de 6 jefes militares. ¿Se acuerdan que al comienzo del gobierno hubo una gran purga en el ejército? Sí. Una gran purga en la Armada y nada en la Fuerza Aérea. Fue así, ¿eh? Gran purga ejército, gran purga armada. 20 jefes pasaron a retiro. ¿Por qué? Porque por el sistema de antigüedad no puede haber un jefe que sea
menos antiguo que sus subalternos. Entonces, como se había decidido poner jefes en el ejército que tenían menos antigüedad que los que estaban, hubo que purgar a 20. Pero con eso hubo que hacerse un montón de ascensos. No solamente el que, efectivamente... Sí, tenés que llenar todos esos lugares. Tenés que llenar fuiste todos los vaciando. casilleros. Llamó la atención en su momento que Fuerza Aérea no sufriese esa purga. Que quedara Isaac como jefe de comando conjunto. Llamó la atención por dos razones. Porque en la rotación que tienen las Fuerzas Armadas, a Fuerza Aérea no le tocaba el comando de Estado Mayor. Y sin embargo, por decisión en ese momento del jefe de gabinete, que era un íntimo de Milei, después caído en desgracia, Pose, que tenía como asesor a alguien que nosotros presentamos acá, el señor Antelo, un personaje bastante oscuro, que vincula defensa con servicios de inteligencia. Seguridad privada. Y empresarios y seguridad privada. Bueno, todo ese ecosistema que suele estar muy vinculado. Antelo, que venía de la Fuerza Aérea, que era un ex integrante, un ex jefe de la Fuerza Aérea, impuso a Isaac. Como impuso a Isaac, en Fuerza Aérea no se modificó nada. Hasta ayer. Ayer se anunció el despido del jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier Mengo. ¿Por qué es importante? Bueno, porque Mengo era efectivamente quien venía a la saga de Isaac. Era el segundo de Isaac. Cuando Isaac asciende a jefe de Estado Mayor del conjunto, queda como jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Esto implicó que no hubo más movimientos en la Fuerza Aérea, a diferencia de lo que había pasado al comienzo de la gestión de Milei con el Ejército y con la Armada. Villarruel había bloqueado 6 ascensos. No sé si recuerdan el episodio, pero fue muy comentado en la interna de poder. Llamaba la atención que a pocos días de asumir ya Villarruel se demarcaba en una decisión del Ejecutivo, porque los ascensos los propone el Ejecutivo. Sí, claro. Los trata la Comisión de Acuerdo que preside, o por lo menos en ese momento presidía Fernández Sagasti. No sé si ahora, después de los cambios. Creo que sí. Bueno. Mengo ayer fue despedido, como suele ocurrir con este gobierno, de manera deshonrosa. No solamente se lo echó públicamente, es raro que se eche a un jefe militar. Sí, en general se les pide el retiro, ellos presentan la carta de retiro. Y... Es raro que se lo eche, sí. Pero el método del gobierno para echar gente es de manera deshonrosa. Lo echa y lo mea. Lo tira por la ventana. Y le dice que usó aviones para ir a ver a su novia o a su pareja o aviones de la Fuerza Aérea. Sí. Que además tiene denuncias de acoso, denuncias que aparentemente todavía no fueron presentadas, no fueron judicializadas, que están eventualmente en una etapa administrativa. No le resta entidad, digo que llama la atención que se consignen en un texto de despido. Y después al final del día se fue conociendo un poquito más el detalle de cómo se había producido esa investigación express que derivó en el despido de Mengo. Todo se decidió en 4 horas. Hay que despedir a un jefe de Estado Mayor de Fuerza, en este caso de Fuerza Aérea, en 4 horas. Sobre todo porque es el jefe de Estado Mayor que está llevando adelante las negociaciones por compra de pertrechos que el gobierno acordó con Estados Unidos, los F-16. De todos los negocios de las Fuerzas Armadas, debe ser el negocio que más le interesa a las Fuerzas Armadas, al Comando de Estado Mayor, al ministro Petri, al embajador o al canciller Berten y a Estados Unidos. Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos. Porque estamos hablando de compras muy caras, apalancadas con créditos que otorga la propia Lockheed Martin. Compras caras y que te ponen en el camino de seguir comprándole a ellos lo que venga después, porque cuando vos compras los aviones, implica por una décadas relación. seguís equipándolos con cosas que te venden ellos. Muy vos no podés ir y comprarle un misil chino para ponérselo al avión yankee. Exactamente. Bueno, ayer había mucho ruido en torno a esto, mucha conspiranoia, mucha versión. ¿De dónde había salido? Nadie negaba que efectivamente las acusaciones podían ser ciertas, ¿eh? Pero como siempre, la famosa frase del intendente del conurbano bonaerense, me están operando con la verdad. Podría haber argumentado Mengo. Bueno, ¿de dónde vino la operación? ¿Quién es el enemigo de Mengo que podría haber ofrecido esta carpeta al periodista Majul? Porque en definitiva así se desencadenó. Si fue Majul se lo encontró mientras corría. No fue el caso, no fue el caso. Hubo una carpeta que llegó a las oficinas de Majul. A las 8 de la mañana hubo una reunión entre un periodista... ¿Siguen existiendo las carpetas? Sí, claro, por supuesto. De hecho, se la tiran en público. Feynman y el Gordo Dan se tiraron carpetas será un en archivo, público. un archivo. Sí, bueno.
archivos, vos decís, están digitalizadas. Claro. Bueno, pero se llaman carpetas, ¿no se llaman Te carpetas? tiran el celular por la cabeza, por eso es un arma. Bueno, lo cierto es que a Mengo, a las 8 de la mañana, va un periodista del staff de Majul y le dice a Petri, tenemos todo esto. Y todo esto eran las órdenes de partida de vuelos que habían sido borradas del sistema de la ANAC, pero que las tenía este periodista. A alguien le estuvo varios meses laburando para llegar a esa carpeta. O tal vez no fue un laburo de varios meses, pero estuvo macerado durante un tiempo. Sí, claro. Porque esas pruebas, esa constancia de que los vuelos habían partido, no figuraban. Aparentemente, según la acusación de la que se hace eco Petri, el propio Mengo se encargó de borrar las constancias de los vuelos de los viajes privados con recursos públicos para ver a su novia, bueno, no sé, la relación personal que tenía. Ahora, estaban borrados, pero el periodista los había conseguido. Bueno, no hay mucha gente que tenga acceso a ese tipo de documento y como vos decís, no es una información que se consiguió Forman todos parte del mismo en las gremio. últimas 48 horas. Así ¿Por es. qué se activa ahora? Y cierro con esto, pues muy importante. ¿Por qué se activa ahora? ¿Tiene que ver con la crisis con Villarruel? De todas las conspiranoias que ayer circulaban, era la que más había aprendido. La paranoia en esos círculos es una virtud, digamos. Por supuesto, es un no acto se de sobrevive. defensa. La paranoia es un acto de defensa. Exactamente. Bueno, ayer había mucha gente convencida que la detonación de Mengo, a quien aparentemente operaron con la verdad, una cosa no quita la otra, que la detonación de Mengo tiene que ver con que Isaac, el jefe histórico de Mengo, entrega un alfil para mantenerse en el poder con el argumento de que es que está llevando la relación con Lockheed Martin, con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, para la compra de los F-16. Corazón del vínculo militar entre la Argentina y Estados Unidos en lo que refiere al complejo militar industrial, digamos. Sí, ¿no? pero que forma Al que ahora parte se suma Elon importante de la Musk. relación en Claro. general, porque recordemos, acá lo comentamos hace unos días, que el rumor más fuerte que circuló en el G20 en Río esta semana fue que la decisión de Marco Rubio va a ser nombrar como directora encargada del hemisferio occidental, que es quien dentro de la Secretaría de Estado de Estados Unidos lleva la relación con el resto del continente, a la general retirada Laura Richardson, que hasta hace pocos meses encabezaba el Comando Sur, la Quinta Flota, que es la que justamente es el mismo cargo, pasa, digamos, de ser la encargada militar de ese área a la encargada civil Claro. de ese área, lo cual en teoría es un ascenso dentro del escalafón de Estados Bueno, Unidos. que no va a tener más ascensos es Mengo. Cierro con este dato. Este fin de semana se celebra el Día de Defensa Civil. Hay acto militar. Hay acto militar y hay acto de fuerzas de seguridad y armadas en conjunto, porque Defensa Civil suele reunir a todas las fuerzas. Es uno de los ámbitos donde está Es uno de los permitida la ámbitos donde colaboración. están todos representados. Entonces vas a tener Fuerzas Armadas haciendo un acto público, una celebración en distintas provincias. Se había cruzado una invitación a Villarroel para un acto en el que iba a estar Petri. Aparentemente llegó anoche una desinvitación. Le dijeron no ¿Cómo venga. te desinvitan de algo? Mejor no vengas. ¿Te dicen así, mejor no vengas? Me da la sensación que es... Va a ser mucho calor, no tenemos un asiento a la sombra, fíjate que... Esto es mañana, 23 de noviembre, día... No es la primera vez que Mandamos para mandar un saludo a todos los... No es la primera vez que desinvitan a Villarroel ya de un acto, Sí, incluso pero de uno un donde acto está... con uniformados. Ojo que un acto con ¿Te acordás uniformados... que hubo, perdón por la imprecisión, pero hubo como un brindis o algo en el Palacio San Martín? Si no Correcto. recuerdo que también la desinvitaron. Sí, y Villarruel llegó igual. Llegó igual por de su prepo. cuenta más tarde. Se enteró Sí, que exacto. había luz y entró. Ahora me parece que si quiere picarla toda, va a ir. La imagen Claro, que vos todos tenés vamos- una invitación. A mí me invitaron, no me la llegó el imagen que otro va a mail. estar viendo Agustina mañana cuando esté editando la tarde en Destape Web. ¿Le estás dando trabajo vivo? Sí. Es lo que ¿A vos le te toca. parece? Le toca No. en turno. O sea, no terminé de trabajar hoy y ya tengo que estar pensando en mañana. Está Che, bien. ahora en un El ataque es minuto total. Agus nos va a contar sobre un fallo de la Corte Suprema de Justicia Sí. que ayer tuvo varias lecturas fake, si se Sí, quiere demasiadas. decir. Y Cande también nos va a dar algún datito más sobre el dólar. Pero antes, para cerrar el episodio Milei Villarroel, porque insisto, pongan el ojo acá, déjenlo marcado, pónganle el pin, como se dice ahora al chat, porque por ahí pueden venir los quilombos que el gobierno no está encontrando con la oposición. Todo el quilombo que la oposición no le puede hacer al gobierno, se lo puede hacer Villarroel. Y un poco de eso se vio ya anoche
en una pantalla que el gobierno considera muy propia, donde se suele sentir muy cómodo, que es la pantalla de Johnny Viale en TN, y donde ayer, en parte en función de esta pelea con Villarroel, se puso un poco picante. Hasta te diría que le habló en términos casi imperativos el panelista del presidente. Cosas veredes, Sancho. Vamos con el TN1, el tape 1, con Johnny Villarroel, marcándole la cancha a Javier Milei. Moraleja, no repitan la historia, muchachos. Por favor, en serio, se los pedimos encarecidamente. Es una pelea, ¿sabes qué? Es una pelea muy de casta. Es una pelea muy de casta. No sean casta. Le exigimos, mirá, al presidente Milei, con todo respeto, que sea estadista, media pila, presidente, sea estadista. Le exigimos al presidente Milei que no se parezca a los anteriores, porque si no, digamos, ¿cuál era el avance? Le exigimos al presidente Milei que sea más que los anteriores. ¿Quién será esa primera persona del plural del que habla Johnny Viale? Porque no dice le exijo al presidente, dice le exigimos. Y si dijera le exijo, no deja de ser un comunicador importante, pero no es alguien que esté en el rol de exigirle al presidente. ¿Quién puede ponerse en el lugar de exigirle en una pantalla así al presidente? ¿Será el colectivo de periodistas no ensombrados? O sea, los no ensombrados. Pero Hubo un punto de quiebre en la relación. ¿Pero Johnny tiene entidad para representar eso? No. Johnny se arroga. Estoy más que nada citando al presidente. ¿No? Sí. Lo de Viale es importante porque hubo un punto de quiebre en la relación Milei y Villarroel. Fue la entrevista de pobre Jamoncito que le dio a Johnny Viale, y ese día desde Casa Rosada difundieron que Villarroel iba a ir al programa de Johnny Viale. Casa Rosada no esperaba que Villarroel dijera lo que dijo ese día. En su momento se había contado, no me acuerdo eso pasa una vez de igual, qué colega lo leí, que en realidad la nota esa se la había producido el propio Milei a Villarroel. No me acuerdo quién lo escribió. Sí. Pero que se había reunido a la mañana con Viale y le había dicho, che, ¿por qué no le haces una entrevista a Vicky? Yo ahora le mando un mensaje y le digo que te atienda. El tema es eso fue así. No quiero volver a interrumpir a Agus, pero me parece que Vicky aceleró. Vicky, mira cómo estamos hablando nosotros. Villarroel, no, la verdad que no. Para mí es una vergüenza que haya sido diputada, imagínate vicepresidenta. Es una vergüenza que alguien que hace exégesis de la dictadura tenga un rol institucional en la Argentina. Pero Villarroel lo que tiene es que, insisto, se desayunó la cena, aceleró demasiado los tiempos de la política cuando el dólar estaba a 1.500. Claro. Ella pensó ese fue el pico de tensión, ¿no? Veamos otro corte de Viale, el segundo, porque también da cuenta de por dónde viene y qué canales está transitando la relación entre el presidente y la vice. Un día, Milei estaba en Olivos y un colaborador le lleva este artículo de Financial Times que vas a ver ahora, se lo lleva, ¿no? Un diario, no es perfil, estoy hablando, no es la revista. Lo vas a ver ahora y le ponen una imagen. Un diario posta, un diario en serio, ¿no? Entonces, alguien dándole un diario a Milei, es fantástico. Vicepresidente, línea dura de Argentina, busca reescribir su historia. Era ella, ¿no? Ella tiene su propio proyecto político. Está lista para correr a la presidencia en el futuro, en inglés. Ella está lista para cualquier cosa. Cuando Milei leyó esta nota, entró en una crisis colérica a lo Milei, como todo rojo, ¿viste? Como crisis absoluta, desatada. La puteada más chiquita que metió fue traidora de mierda. Epa. Pero eso fue lo más chiquito. Caramba. Bueno, está tensa la situación. Estemos atentos a ver cómo sigue esto. Agus, contanos un poco sobre el tema de las cadenas perpetuas. ¿Qué fue lo que decidió ayer la Corte Suprema respecto a esta figura penal? Porque yo traté de informarme, leí 3 cosas distintas y cada una decía algo diferente. Sí, eso fue no lo me que quedó pasó. claro. Bueno, a ver, pasa que cuando gobiernan justamente fuerzas de derecha se tiende siempre a que el punitivismo sea la regla y obviamente están sus voceros. Y eso me parece que llevó a algunos a interpretar de una forma incorrecta el fallo de la Corte al que hacías referencia. Porque, bueno, vamos a ver el tape y ahora lo discutimos, si te parece. Y Maqueda. Sí, contalo que no, una resolución. No di el título yo todavía, Edu. Lo tenía ahí, pero bueno, no sabía si quería que lo contemos ahora. La cosa es así. Te cuento
Porque indudablemente esto parece un precedente garantista muy, pero muy complicado. Yo te digo, no recuerdo algo similar de Zaffaroni para acá. Es un retroceso, me parece muy grande. Declaran inconstitucional la porque prisión declaran perpetua. la inconstitucionalidad de la prisión perpetua. Qué bárbaro. Es una sentencia firmada por Rosati, Rosenkrantz y Maqueda. Allí se afirma de manera coincidente con la Cámara de Casación Penal que la prisión materialmente perpetua no se ajusta a la Constitución, en lo que significa indudablemente un retorno al garantismo de Zaffaroni. Sin duda. Bueno, automáticamente salta el nombre de Zaffaroni y de este supuesto garantismo, un poco retando también a la Corte, ¿no? Por este fallo que en realidad no entendieron. Porque lo que dijo la Corte, en realidad, es que es inconstitucional impedir la libertad anticipada a condenados por prisión perpetua. A ver, hay una idea que circuló mucho, sobre todo cuando fue el caso de Fernando Baez Sosa, y cada vez que hay un caso resonante de Lucio Dupuy también, es esto de que, bueno, en Argentina la prisión perpetua es para toda la vida. No es así, chicos. O sea, nosotros tenemos un código penal que establece que son 35 años y después se pueden hacer pedidos de libertad anticipada. Hay casos excepcionales como el de Robledo Puch, que de hecho hubo novedades la semana pasada, pero no es que si te condenan a perpetua vas a estar en cana toda la vida. Y otra cosa, está esto de la cadena perpetua también. Está mal dicho cadena perpetua, no existe la cadena perpetua, es una condena a prisión o reclusión perpetua, porque eso tiene que ver con algo que nunca ocurrió tampoco en el país, que era que las personas que eran condenadas estaban encadenadas a un grillete. Pero bueno, todo sirve, ¿no? Todo sirve para pedir un poco más de mano dura y fue muy loco lo que pasó, porque a raíz de esto, justamente lo que sucede cuando estos discursos empiezan a fomentarse desde espacios de comunicación, es que en las redes todos empezaron a decir, ahora van a liberar entonces a todos los que tenían prisión perpetua, ¿no? Y eso es lo que pasa también que veníamos hablando cuando se desinforma. Bueno, rápidamente el constitucionalista y jurista Andrés Gil Domínguez salió a aclarar esto, porque lo que tiene que quedar en claro es que la Corte no definió la cuestión de fondo, solamente mencionó un caso en particular, que tiene que ver con el caso Guerra, que ahí lo estamos viendo. Es una persona que había sido condenada y que después lo que había pedido era en algún momento salir en libertad. Y lo que dijo la Corte es, esto afecta, o sea, había un fallo que se lo había negado y esto afecta entonces el derecho a la esperanza, la sensación de que nunca se va a salir en libertad, que no es lo que sucede. Entonces, en el caso Guerra estamos hablando de una persona que disparó con arma de fuego y asesinó a María Luján Campilongo, de 34 años, que era a cabo de la Policía Federal y que también hirió a su novio. Entonces, por eso fue condenado. Ahora, rápidamente, porque todos los medios salieron a decir, ok, eliminaron la prisión perpetua, tuvo que salir a aclarar la Corte que no es así y que solamente se habían querido referir a este caso en particular. Imagínate que es un caso de muchísimo debate, además, inclusive entre los juristas y entre los abogados también, y tiene que ver con una cuestión hasta filosófica de qué implica la prisión perpetua y demás. Bueno, veamos qué es lo que pasa con la prisión perpetua en Argentina, para tener una idea, ¿no? Dale. La cadena perpetua dijimos que no existe, lo que sí está es la prisión perpetua, y fíjate porque está esta creencia de que todos los condenados también tienen que recibir perpetua y que tienen que estar encadenados para siempre, como decíamos. Pero eso no es así. O sea, del total que vemos ahí, que hoy en día estos son datos oficiales, estamos hablando de que son más de 67.000 personas que están privadas de su libertad en este momento y apenas un 5% tiene prisión perpetua. Y además no está probado que la prisión perpetua vaya a solucionar un problema ya sea de seguridad o de algún tipo de cuestión relacionada al crimen organizado. En Estados Unidos esta cifra escala al 50%, por ejemplo, es el país que tiene más alto porcentaje de prisión perpetua y no mejoró la situación. No, el sistema en Estados Unidos además es distinto, donde se van acumulando las condenas, con lo cual en realidad no es que tiene prisión perpetua, sino que hay gente que está condenada a 5.000 años, 300 años.
años, etcétera. Bueno, hay un caso igual en Argentina, que es la excepción a la regla, que era lo que estábamos mencionando, que es el de Robledo Puch, ¿no? O sea, la semana pasada, justamente, él ya superó estos 35 años de los que estábamos hablando, y hace más de 50 años que está preso, y es considerado el máximo asesino serial de la historia, o al menos mediáticamente, ¿no? Sí. Y en realidad lo que a él le habían ofrecido era un régimen semiabierto. Está en condiciones y él está pidiendo esta salida transitoria condicional, pero constantemente la justicia argentina se lo rechaza. O sea, específicamente lo que dijo la Corte es que este artículo 14, que es el que define la prisión perpetua, ahí también se aclara en qué casos no se pueden dar salidas condicionales. Y es allí que habla del abuso sexual, secuestro coactivo y secuestro extorsivo, abuso sexual cuando resultara muerta la víctima. Y después desaparición forzada, sí, claro. Torturas, traición a la patria. Es que ahí está el otro gran, uno de los casos es Robledo Puch, el otro es el caso, obviamente, de los milicos condenados por delitos de lesa humanidad, que no pueden ser beneficiados por este tipo de situaciones. Pero bueno, mientras tanto, es muy fácil salir a decir que van a de nuevo liberar a todos los presos. A mí lo que me sorprende de esto es, además de la estigmatización permanente sobre la defensa de los derechos de los detenidos, con Zaffaroni, es la falta de registro que tienen estos periodistas para opinar libremente. Me encantaría acompañarlos un día a una cárcel, que vean cómo se vive ahí. Un día en una cárcel es un infierno. La elasticidad del tiempo, ¿no? Sí. El tiempo es elástico, no es lo mismo el tiempo acá que ahí adentro. Aún en las mejores cárceles, porque hay cárceles mejores que otras, es una condena muy heavy, muy heavy. Sí, claro. Y todos los presos merecen, salvo en algunos casos que acabamos de mencionar, merecen una segunda oportunidad. Muchísimas gracias, Agus, por aclarar, porque realmente estaba bastante confundido con este asunto. Che, me avisan que nos llegó un material exclusivo, algo que no vas a ver en otro lado, y que se mete en el centro de la política, en el corazón, en el núcleo del asunto, de la mano del amigo Agustín López Núñez. Vamos a hacer una excursión a la mente de Margarita Stolbizer. En uso de la palabra, el diputado Nicolás Mazot. Dale que me tengo que ir a preguntar al banco. Ah, por cierto, ¿qué hago yo con los $3.000 que tengo? ¿Los pongo en la bicicleta? Y si después se va todo a la mierda, ¿qué hago? Bueno, la otra es comprar atún, como dijo Marra. Porque para comprar un departamento es poco. Tiene razón Navarro, pero no me alcanza. Pero por lo que podría comprar es una cochera. Me junto con varias. A ver, los penatos. No, con los penatos estoy peleada. Con Oliveto. No, con Oliveto estoy peleada. Con Subi. No, estoy peleada. Con ay, mirala la Santillán. Mirala como. Ay, es la nueva reina de acá. Bueno, tiene sentido. Acá se gana con poco. Porque si lo pensás, Margarita, en los penatos, la China Suárez al lado de Giudici. Yo tendría que haber sido como la Giudici, la verdad. Siempre peleando para los poderosos. Tiene una señora dos señoras que limpia tiene. No maneja. Ella se toma Uber. A todos lados toma Uber. No sabe lo que es subir un colectivo ella. Compra perfume importado. Tiene la pileta con los filtros esos que se prenden de noche. El portón lo tiene motorizado. Con un control remoto abre y cierra. Ay, ya sé a quién le puedo decir que invierta. La diputada Coli. Coli se llama. ¿Qué secundaria habrá tenido con ese apellido, no? Bueno, igual mi secundaria fue tremenda. Me decían ojito de alcancía. Mago me decían. No, unos tremendos. El tema del bullying es terrible. Hablando del bullying en el secundario, yo voy a presentar un proyecto para derogar el tema del secundario, porque 9 de cada 10 chicos lo pasan mal. ¿En qué estaba? Ah, el vitel toné que tengo que preparar para la Navidad. El vitel toné, escúchame,
lo haces con palomita en vez de pelleto, te sale más barato. Y si le pones caballa en vez de atún, los viejos ni cuenta se dan. Porque el atún es una estafa, digamos la verdad. Los japoneses pagan millones de dólares por un atún fresco. ¿Y vos pensás que en la latita pusieron eso y te lo van a cobrar 1,50 lucas? Lo que pasa es que la empanada gallega queda rica con eso. Pero le puedo poner caballa. La caballa es ordinaria, pero honesta. Bueno, como Oliveto. Agustín López Núñez, señoras y señores. Vamos a tener el debate, ¿no? De Vitelton es sí o no, ¿no? Vamos a tener ese debate de fin de sí año. o no? Falta un montón. Es una aberración. Vitelton es sí o no. ¿Quién dice que no? Sí, Ay, ir con no sé paraguas que por no. el lado Claro que del es una aberración, techito. chicos. No, Ari. Yo no te quiero ver bichos comiendo distintos. un Viteltoné. No. Solo traería son- para ver se si agarrás mezclan o no bichos agarrás. distintos, asuntos separados, bicho de mar, No, pero bicho de tierra. al final resultaste un ortodoxo. Che, antes de... Nos quedan unos minutos nada más y no queríamos dejar pasar, como hacemos todos los días, un contacto con la agenda de la calle, de la gente que todos los días está luchando, está trabajando para que la situación sea lo más digna posible para los argentinos y para las argentinas. Y en este caso vamos a hablar con la gente de la cooperativa El Álamo, que está ahí permanentemente trabajando junto con los recuperadores urbanos. En este momento estamos conectados con Jacqueline y con Jonathan, que forman parte de este espacio de trabajo. ¿Qué tal, Jacqueline? ¿Cómo estás? Acá Nicolanto con toda la mesa del pase y la audiencia del Destape. Buen día. Hola, buen día. Buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Jacqueline Infante, soy de Cooperativa El Álamo. Mi rol es hacer promoción ambiental y también soy parte del Consejo de Administración de esta cooperativa. Estoy con mi compañero Jonathan Vera, que es recuperador ambiental y es el presidente de esta cooperativa. Ahora le voy a dar la palabra a él para que él pueda explicarles el trabajo que él hace. Y después me devuelve la palabra. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi trabajo consiste en salir con un triciclo, pasar por edificio, comercio, mercado, supermercado, recolectar el material. Lo meto dentro de un bolsón, separo lo que es cartón, blanco, y lo meto dentro del bolsón, lo llevo a una plaza, le pongo mi etiqueta con mi número de socio, el material que es, y después pasa el camión a levantarlo y termina en la planta recicladora. Jonathan, contanos un poco en qué cambió el trabajo de este tipo de reciclaje, de recolección en el último año. Sabemos que no es algo nuevo, sabemos que es un tema que en la Argentina ya desde hace un par de décadas se hizo parte de la vida de muchísima gente, pero me imagino que todos los cambios que está viendo a partir de la llegada de Milei al poder y todas las decisiones económicas que se tomaron los afectaron de alguna manera. Sí, totalmente, sí, nos afectó un montón a través de la caída de consumo, de la gente consume menos, a través de la inflación, de lo que está sucediendo en el país. La gente consume menos, hay más material en la calle, hay más cartoneros que no están organizados. Nosotros tratamos de tirarle la mano a esos cartoneros independientes, organizarlos, pero sí, tenemos muchos cartoneros independientes que, bueno, nosotros más o bien tenemos un ingreso muy chiquito que nos aporta el gobierno de la ciudad. Pero bueno, sí, tenemos muchos cartoneros a través de también la cantidad de despidos que hubo. Y yo hay a veces que me encuentro mujeres, hombres, que nunca salieron a la calle a juntar cartón, pero bueno, sí, hay un montón de cartoneros independientes que, bueno, a través del problema que estamos teniendo con el gobierno, han salido a juntar cartón porque no hay trabajo.
Vos hablabas recién de una pequeña ayuda que les da el gobierno de la ciudad. ¿El gobierno nacional aporta en algo? ¿Tienen algún tipo de diálogo con las autoridades? ¿Hay algún vínculo en ese sentido o se desentendieron del problema? Hay muy poco vínculo, pero sí, no nos da las herramientas suficientes para seguir organizándonos, para seguir rescatando gente de la calle. Sí, muy poco diálogo y no nos da las herramientas suficientes para poder seguir atravesándose la situación que estamos, pero todas las cooperativas estamos iguales. Y te hago una última pregunta, Jonathan, y desde ya les agradezco este tiempo y que nos hayan atendido. ¿Qué hacen con todo el material que recolectan, que recuperan, que reciclan? ¿Cuál es la salida de todo eso? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Cuál es la salida de todo el material que ustedes recolectan, recuperan y reciclan? ¿Qué se hace con todo eso que estamos viendo ahora en las imágenes? Te va a contestar mi compañera. Dale. Hola. Hola, Jacqueline, nuevamente. Bueno, lo que nosotros hacemos es recolectar todo lo que es el material. Tenemos varios barrios asignados. Hacemos la recolección domiciliaria, eso llega acá a la planta, se procesa, como podrán ver acá, tenemos cinta de clasificación, separamos todo en origen y lo que hacemos es vender a las grandes industrias, sin intermediarios, sin nada, para que esa plata de ese material vaya directamente al bolsillo de nuestros compañeros recuperadores. Pero bueno, con este cambio de gobierno se abrió la importación y esto nos trajo serios problemas, donde van a poder ver que tenemos una gran cantidad de material acopiado acá dentro de nuestro centro verde. Ayer estábamos peor. En el mes de mayo el cartón lo vendíamos a la industria a 360 pesos el kilo y hoy estamos peleando para que nos paguen 130 pesos el kilo. O sea, el contexto económico es gravísimo. La caída Te interrumpo un de segundo. los compañeros es de un 60%. Sí. También con esto... ¿Cómo? No, que me llamó la atención lo que decías de que se abrió la importación. ¿Resulta más barato importar cartón nuevo que comprar cartón reciclado en la Argentina? ¿O también se importa cartón ya usado, reciclado? No, compran nuevo, obviamente que lo pagan más caro igual, pero bueno, hasta el año pasado nosotros estábamos con esto de que si la Argentina no tiene la materia, pueden traerlo afuera, pero después pasaron a esto de que cambió el gobierno y de golpe el precio de nuestro material empezó a caer, no teníamos dónde vender, todas las cooperativas estábamos iguales, con la peor parte se la llevan las provincias, porque la verdad es que, por ejemplo, nosotros peleamos el precio a 130 y en las provincias que se están muriendo de hambre le están pagando 30 pesos el kilo de material. Claro. Entonces es como, nos sube la luz, nos sube el gas, los transportes, los alimentos y nuestro ingreso cada vez menos. Es como muy contradictorio y la estamos padeciendo un montón. Tenemos compañeros que vienen desde Zárate, Campana, donde hay que caminar 40 cuadras para poder ahorrar un colectivo, porque si no es como venir para gastar la plata en viático nomás. Está claro. Está claro. Jacqueline, Jonathan, estamos terminando el programa, pero les agradecemos esta charla y seguramente volvamos a hablar. Queremos estar siempre atentos a lo que sucede allí y el micrófono del Destape está siempre a disposición para ustedes. Un gran abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por venir y nada, demostrar la realidad que estamos pasando nosotros, los sectores más vulnerables. Que tengan un buen fin de semana. Hablábamos con la gente de la cooperativa El Álamo, Jacqueline Infante, coordinadora, y Jonathan Vera, presidente. Dos cositas que me quedaron muy cortas. Por un lado, esta idea de las empresas que importan cartón de afuera en vez de comprárselo acá es realmente de locos, ¿no? Porque sí, además todo yo quería dar una precisión de eso. El problema no es la importación, sino la desregulación del precio. No, seguramente también. Pero lo otro es la escena de los recicladores organizados teniendo que pelear con los cartoneros nuevos, con los que salen por primera vez a la calle por un botín de un poco de cartón, un poco de plástico. Una escena que sin ninguna duda refleja los valores del presidente Milei cuando dice, bueno, algo harán para no morirse de hambre,
pero que también da cuenta de a dónde nos llevan esos valores cuando se los aplica hasta el final de sus consecuencias, sin poner la vida humana como un valor a preservar en sí mismo. No, quería dar Adri. una precisión informativa sobre esto que contaba Jacqueline. El problema con el cartón es que en las primeras resoluciones aperturistas de Tusenegger se desreguló el precio. Al desregularse el precio, que era un precio sostén, en realidad era un precio de referencia, no era un precio sostén, un precio de referencia. Al desregularse, lo que permite son los juegos del hambre, que es lo que ocurre con, como decía Jacqueline, en las provincias, sobre todo, donde se impone el que compra. Eso es visto como una virtud quienes creen que el mercado regula. Claro, eventualmente puede regular en favor del que está para comprar, pero perjudica... Hay un solo cliente, hay